fines de semana por OAGI capítulo 1. Estoy fuera de mi elemento con así que tengan paciencia conmigo. Timmy Turner miró abatido su tazón de cereal, tendría que pasar otro fin de semana sin sus padres. En el último año más o menos habían desarrollado la rutina de salir casi todos los fines de semana. Por lo general, le decían que se iban a un viaje de negocios o una escapada romántica o lo que sea. Timmy nunca más se molestó en escucharlos ya que el resultado siempre era el mismo para él. Lo dejarían al cuidado de su vigilante y amorosa niñera Vicky. No creía que necesitara uno más, pero sabía que en la mente de sus padres todavía era un niño pequeño, por lo que nunca se molestó en decirles esto. Además, por alguna razón, tanto su madre como su padre adoraban a Vicky y le pagaban mucho más de lo que debían. Tal vez fue porque ella podía obligarlo a hacer las tareas que ellos no podían. No sabían que ella logró esto a través del chantaje y la intimidación, pero qué importaba si nunca le creyeron a Timmy cuando se lo contó. Un fin de semana con Vicky generalmente implicaba trabajo manual, chantaje, palizas al azar, hambre y, en ocasiones, tortura. Sin embargo, hace unas semanas algo había cambiado, más precisamente, ella había cambiado 5 años bajo su cuidado. Le habían enseñado a Timmy muchos de sus gestos e idiosincrasias, por lo que sabía cuando algo andaba mal. Sonó el timbre, seguido de un trueno a pesar de que era un día claro y brillante. La señora Turner habló jovialmente. Esa debe ser Vicky. Timmy se asomó desde la puerta de la cocina para ver a una Vicky muy diferente. En lugar de su atuendo habitual de jeans negros y una camisa verde que mostraba su estómago, Vicky usó un vestido holgado que terminaba un poco por encima de sus rodillas. Timmy sintió el familiar sentimiento de miedo que su presencia le provocaba, esta vez acompañado de otras emociones que no podía nombrar. La apariencia de Vicky era mucho más femenina de lo habitual y Timmy no sabía qué hacer con ella. Timmy volvió a meterse en la cocina y volvió a su cereal. Mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, Timmy escuchó a su madre darle la bienvenida a Vicky a su casa. Luego Vicky habló en un tono enfermizamente dulce que solo los padres de Timmy compraron. Hola señora Turner, ¿está mi querido Timmy listo para otro fin de semana con su niñera favorita? Timmy escuchó a su madre responder: por supuesto, Vicky, sabes que a Timmy le encanta su tiempo a solas contigo. Hace unos años, el comentario de su madre lo habría enojado, pero poco a poco ha aceptado el hecho de que sus padres nunca creyeron lo que dijo sobre ella y que simplemente tendría que lidiar con ella hasta que tuviera la edad suficiente para no necesitar una niñera o hasta que sus padres así lo pensaran. Timmy escuchó a su madre llamarlo. Timmy, ven a saludar a Vicky. Timmy salió de mala gana de la cocina y caminó hacia ellos. Tan pronto como entró en la habitación, pudo sentir sus ojos en él. La madre de Timmy le lanzó una mirada de molestia por obligarlo a decirle que lo saludara. Vicky estaba usando su artimaña habitual para los padres de Timmy, que consistía en una dulce sonrisa mientras batía los párpados mientras proyectaba un aire de inocencia. Timmy se acercó a Vicky tanto como se atrevió y habló en un tono hosco lleno de indignación. Hola Vicky. Vicky, aparentemente ajena a su tono, mantuvo su sonrisa y dio un paso adelante. A pesar del reciente crecimiento acelerado que le había proporcionado la pubertad, Timmy todavía era unos centímetros más bajo que ella. Aunque ya no era más alta que él. Vicky lo rodeó con sus brazos y lo atrajo hacia ella. Timmy se tensó y se preparó para el dolor. Un abrazo de Vicky por lo general implicaba que su oso lo abrazara y aplastara sus pulmones, o que ella le clavara un pulgar o un dedo en las costillas. El shock consumió a Timmy cuando el dolor nunca llegó. De hecho, su toque, aunque firme, no fue ni de lejos tan contundente como de costumbre. Ella habló mientras lo abrazaba: Timmy, el más dulce de todos mis cargos. La madre de Timmy comentó: tuvimos mucha suerte de tener a alguien tan amable y responsable como Vicky. Vicky soltó a Timmy, quien instintivamente retrocedió. El miedo llenó su corazón al darse cuenta de que Vicky no había aprovechado la oportunidad para lastimarlo. El señor Turner entró en la habitación aparentemente de la nada con 2 maletas. Le entregó una de las bolsas a su esposa y luego le entregó a Vicky un gran fajo de billetes que rápidamente se guardó en el bolsillo. Eso es para comida y cualquier otra cosa que necesiten los niños. En un instante después de esto, el señor y la señora Turner salieron por la puerta. Vicky,
que los había seguido, se dio la vuelta para mirar a Timmy. Timmy sintió su mirada sobre él, incluso después de años de tortura, todavía tenía miedo de estar a solas con ella. Vicky habló con su tono llano disfrazado. Bueno idiota, adivina lo que tengo reservado para ti. Timmy adivinó. Comillas, vas a hacerme hacer una tarea agotadora e ingrata. Vicky respondió, su tono tomando una dulce cadencia, no para disimular sus emociones sino porque simplemente disfrutaba torturándolo. Estás cerca del idiota, voy a hacer que hagas una tarea ingrata y agotadora mientras usas esto. Vicky hizo un gesto hacia un traje de sirvienta francesa que sacó aparentemente de la nada, que ahora estaba en su mano izquierda. Timmy dejó escapar una pequeña risa. Vicky, con una mirada perpleja en su rostro, preguntó comillas, ¿qué es tan divertido, idiota? Timmy respondió, por humillante que sea ese atuendo, he lidiado con esto antes. Vicky, vas a tener que esforzarte más que eso. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Vicky y Timmy inmediatamente se arrepintió de sus palabras. Hablando en su tono morbosamente feliz, Vicky dijo, olvidé decirte, idiota, tengo una nueva cámara digital con expansión de tarjeta SD. Vicky le tendió la cámara, que también apareció aparentemente de la nada. La sonrisa en su rostro se hizo más grande. Vicky continuó, con esta cámara puedo documentar tu deseo secreto de ser travesti con miles de imágenes de alta resolución y compartirlas con tus amigos y familiares. Timmy suspiró derrotado y le quitó el traje de sirvienta. Vicky habló, ahora sé un buen idiota y ponte a trabajar antes de que decida que tienes que cambiarte frente a mí y mi nueva cámara. Timmy, con ropa en mano, se dirigió a su habitación. Fines de semana por Oahu. Capítulo 2. Timmy cerró la puerta de su dormitorio detrás de él y echó llave. La cerradura no mantendría fuera a Vicky para siempre, pero le daría tiempo si ella decidía irrumpir en él. Caminó hacia su cama haciendo todo lo posible por no pisar ninguno de los objetos rosas y verdes esparcidos por el suelo de su habitación. No podía recordar de dónde habían venido todos o por qué la mayoría de ellos eran solo rosas y verdes. Algo acerca de esos colores se sentía como si fueran de gran importancia para él, pero nunca pudo recordar por qué. Timmy colocó el conjunto sobre su cama y luego comenzó a cambiarse de ropa. Mientras estaba cambiando, su mente comenzó a divagar. Vicky no lo había hecho vestir así desde que tenía 10 años, ¿por qué iba a empezar de nuevo ahora? Sus pensamientos se centraron en las muchas formas en que el comportamiento de Vicky había cambiado desde el incidente de hacía 2 semanas. Vicky se había vuelto mucho menos abusiva físicamente. Antes, si él hacía algo para enojarla, ella lo golpeaba y disfrutaba inmensamente, pero ahora Timmy no podía recordar una sola vez que lo hubiera golpeado desde antes del incidente. Luego estaba la forma en que se vestía últimamente, ya que esta era la forma más obvia en la que estaba actuando diferente. Timmy lo pensó más. Vicky definitivamente había comenzado a vestirse de una manera más femenina. Siempre había sido algo marimacho, o al menos usaba ropa que era más práctica para su pasatiempo de ser una niñera malvada. Ahora usaba vestidos y shorts que mostraban sus piernas todas las semanas. Pensó que también usaba más maquillaje de lo habitual, aunque no podía estar seguro de esto. Incluso ocasionalmente se soltaba el cabello alrededor de él, algo que él nunca la había visto hacer en los 5 años anteriores, aunque hoy tenía el cabello recogido en su habitual cola de caballo. Timmy sintió que su cuerpo se estremecía al reconocer que acababa de pensar en cómo se veía y vestía Vicky. La pubertad es dura para todos, pero la de Timmy Turner fue particularmente difícil y algo vergonzosa para él. Timmy siempre había pensado que Trixie Tan era bonita, pero cuando comenzó a notar a las chicas bajo una luz diferente, quedó impresionado por lo hermosa que era. Esto hizo que sus rechazos fueran aún más frustrantes, y Timmy pronto descubrió que la persona que le gustaba se estaba muriendo. Sin embargo, la parte realmente difícil de la pubertad para Timmy, lo que incluso le avergonzaba, era darse cuenta de que encontraba a Vicky físicamente atractiva. Vicky, una de las pocas personas en su vida que él consideraría su enemigo, se estaba volviendo cada vez más atractiva para él. Especialmente en las últimas 2 semanas desde que había comenzado a vestirse diferente. Peor aún, Vicky era incluso lo que Timmy describiría como su tipo, flaca y pálida como Trixie. Timmy volvió lentamente a la realidad y terminó de cambiarse.
Haciendo todo lo posible por ignorar su creciente sentimiento de vergüenza, salió de su habitación solo para encontrarse con un destello cegador. El flash lo cegó temporalmente, pero cuando sus ojos se reajustaron pudo distinguir a Vicky parada frente a él con su cámara apuntando hacia él. Otro destello brillante golpeó sus ojos y Timmy gritó enojado comillas. Vicky respondió, lo siento, idiota, pero necesitaba algo con lo que chantajearte. ¿De qué otra manera puedo estar seguro de que realmente limpiarás todos los baños de la casa? No es como si pudiera vencerte para que te sometiera y dejaría moretones que tus padres podrían encontrar frotándose los ojos y descubriendo que su visión había regresado. Timmy respondió eso nunca te detuvo antes de hace 2 semanas. Timmy vio que el rostro de Vicky se volvía inexpresivo y luego se ponía rojo. Se quedó inmóvil durante unos segundos antes de estallar de rabia. Gritando a todo pulmón, gritó ve a fregarte pequeña mierda y señaló escaleras abajo hacia el baño del primer piso. Timmy obedeció con calma y bajó las escaleras. Se sentía bien, aunque llevaba puesto un vestido y hacía lo que ella le había ordenado, sentía que había ganado ese intercambio con Vicky. Timmy no podía recordar una sola vez que hubiera avergonzado a Vicky antes. ¿De qué tenía que sentirse? Avergonzado de todos modos. Era más el comportamiento de Vicky lo que lo desconcertaba. Timmy se puso a trabajar en la limpieza del inodoro y luego pasó al piso de baldosas. Haciendo todo lo posible por concentrarse en lo que estaba frente a él, Timmy descubrió que la imagen de Vicky de pie, rígida y con la cara enrojecida, seguía apareciendo en su cabeza. Odiaría admitirlo, pero estaba empezando a sentir remordimiento por lo que le había hecho. Durante esos pocos segundos de debilidad, Vicky en realidad parecía humana, diablos, incluso se veía linda. Fines de semana por OAG capítulo 3. Este capítulo tiene lugar 2 semanas antes de los 2 primeros capítulos. Odio saltar con el tiempo, pero esta era la única forma en que podía hacer que funcionara en mi cabeza. Ya había tenido suficiente, todavía le zumbaba la cabeza cuando Vicky le había dado una palmada en la nuca. Por lo general, Timmy sabía que no debía discutir con ella, pero que le dijeran que limpiara el mismo baño 3 veces en un día lo empujó. Después de golpearlo, Vicky lo arrastró a la fuerza al baño y lo encerró. Ella le gritó a través de la puerta comillas no saldrás hasta que friegues todas las superficies de esa habitación. Timmy no estaba interesado en repetir su trabajo de hace solo unas horas y sabía que ella lo haría hacer otra tarea cuando terminara con el baño solo para mantenerlo ocupado durante el día. Timmy hizo todo lo posible por pensar en una forma de salir de su situación actual. Se golpeó la frente cuando se dio cuenta de que había una ventana justo enfrente de él. Podría simplemente salir de la casa y volver en algún momento de esta noche. Vicky probablemente no lo vería en el baño durante al menos una hora. Lo que significa que podría vagar por cualquier parte de Dimmsdale antes de que ella descubriera que se había ido. Seguro que estaría más que enojada con él cuando volviera y probablemente lo golpearía o lo torturaría o ambos. Afortunadamente, ella no pudo decirles exactamente a sus padres que lo perdió por un par de horas, por lo que Timmy decidió que el dolor que soportaría de ella más tarde valdría más que unas horas libres de ella, sin mencionar la molestia que eso suponía la provocaría. Timmy subió la ventanilla lentamente, con cuidado de no hacer demasiado ruido. Levantando una pierna y saliendo por la ventana, Timmy salió. Mientras caminaba por su patio delantero hacia la acera, Timmy pensó si debería ir a la casa de Chester o de AJ. Se decidió por la casa de AJ y giró en esa dirección solo para caminar directamente hacia Francis. Los dos chocaron entre sí bastante dolorosamente. Timmy inmediatamente sintió un fuerte empujón de Francis que lo tumbó de trasero. Sentarse en el suelo y mirar hacia arriba hizo que el matón ya monstruosamente grande pareciera aún más grande. Turner, dijo el niño gris mientras hacía crujir sus nudillos. Te tenía programado para una paliza ayer. ¿Dónde estabas? Timmy solo pudo decir un yo, antes de que Francis lo interrumpiera. Está bien, Turner, apareciste hace un momento. Timmy notó que él y Francis no estaban solos, el contingente de compañeros matones y gilipollas de Francis había estado caminando con él y ahora parecía formar un círculo alrededor de Timmy y Francis. Te diré lo que Turner, ya que en realidad apareciste por una vez. Te dejaré lanzar el primer golpe.
Sí, lanza el primer golpe en una pelea, no perderé, gracias, respondió Timmy mientras uno de los matones de Francis levantaba a Timmy para que se pusiera de pie. Francis dio unos pasos hacia Timmy y se inclinó hacia adelante con la cabeza como la parte más cercana de su cuerpo hacia Timmy, señalando su rostro. Francis volvió a hablar. Vamos, Turner, golpéame. Timmy estaba asustado y enojado, tenía miedo de que Francis lo golpeara hasta dejarlo sin sentido y estaba enojado consigo mismo por haber pasado de una fuente de palizas despiadadas a otra. Timmy le gritó, comillas, no te voy a pegar, Francis. Punto. Timmy sabía que le esperaba. No importaba si golpeaba a Francis o no, no era lo suficientemente fuerte como para lastimar a Francis. Probablemente Francis iba a vencerlo de todos modos, así que Timmy sabía que lo peor que podía hacerle a Francis era molestarlo negándose a pelear con él. Al elegir este curso de acción, Timmy simplemente se cruzó de brazos y se quedó donde estaba contento de no pelear. Los matones de Francis que ignoraban la elección de Timmy comenzaron a gritar pelea al unísono. Timmy los ignoró y se mantuvo firme. Francis aparentemente se dio por vencido en hacer que Timmy comenzara la pelea y agarró el cuello de Timmy con una mano mientras inclinaba el otro brazo hacia atrás. Timmy se preparó para un golpe en la cara, pero de repente escuchó una voz femenina gritar. Comillas, está bien, ¿qué está pasando aquí? Vienen de la dirección de su casa. Todos los niños del grupo instintivamente se estremecieron y se encogieron ante el sonido de la voz de Vicky. Entre los niños de Dimmsdale, Vicky disfrutaba del estatus de leyenda urbana, pocos eran lo suficientemente valientes o lo suficientemente tontos como para enfrentarse a ella. Un hecho que se hizo evidente cuando muchos de los chicos que habían rodeado a Timmy y Francis huyeron al verla, aunque algunos de los matones de Francis permanecieron donde estaban. Timmy volvió la cabeza hacia su casa y vio a Vicky caminar por el césped hacia él. Nunca habría pensado que estaría feliz de ver a Vicky, pero en esta situación ella era el menor de dos males. Deteniéndose a unos pasos de Timmy y Francis, Vicky habló. Solo voy a decir esto una vez, Francis, suelta al idiota y vete de aquí. Aunque Francis todavía lo sujetaba por la camisa, Timmy ya no pensaba que Francis fuera una amenaza para él. Toda la atención de Francis se centró en el pelirrojo. Francis respondió con su habitual voz de tipo duro, aunque Timmy pensó que había indicios de miedo en ella. Comillas, ¿por qué debería hacer eso? No voy a recibir órdenes de una chica. Francis siguió su declaración soltando a Timmy y lanzando un gancho de derecha a Vicky. Timmy estaba sorprendido de que tratara de golpear a una chica, incluso si ella era malvada, pero aún más sorprendido de la facilidad con la que Vicky dio un paso al costado. Vicky respondió levantando la rodilla izquierda y poniéndola en contacto con la barbilla de Francis. Timmy realmente pudo escuchar el ruido de las mandíbulas superior e inferior de Francis chocando violentamente. Francis se quedó de pie aturdido. Vicky simplemente lo empujó y cayó de espaldas. Timmy observó cómo Vicky se paraba junto a Francis y lo reprendía con todas las malas palabras que había escuchado y algunas que no. Todavía en un estado semiconsciente, Francis probablemente no estaba escuchando mucho o nada. ¿Qué Vicky le dijo? Una serie de chasquidos metálicos atrajo la atención de Timmy a su derecha. Uno de los pocos matones de Francis que se había quedado estaba abriendo un cuchillo de mariposa. Timmy se dio cuenta de que tanto él como el matón que empuñaba el cuchillo estaban directamente detrás de Vicky. Si cargaba ahora, Vicky nunca lo vería venir. Para horror de Timmy, el matón cargó. Timmy gritó cuidado Vicky, pero sabía que una advertencia verbal no era suficiente. Timmy se lanzó hacia adelante y logró abordar al acosador por detrás, lo que provocó que ambos cayeran hacia adelante. Demostrando que no era lo suficientemente tonto como para caer sobre su propio cuchillo, el matón arrojó su cuchillo hacia adelante antes de golpear el pavimento con Timmy encima de él. Vicky se dio la vuelta justo a tiempo para ver el cuchillo deslizándose en la acera hacia su pie y que la idiota de todas las personas la había salvado de ser apuñalada. Timmy se bajó del matón y se puso de pie. Mirando a Vicky, Timmy vio que estaba mirando el cuchillo a sus pies. Su rostro se había puesto pálido, incluso para una pelirroja. Timmy dijo Vicky en un tono suave que parecía extraño viniendo de ella. Sí, respondió Timmy. Vuelve adentro, dijo Vicky sin molestarse en levantar la vista de sus pies.
La rebelión que Timmy había planeado antes casi se evaporó cuando se topó con Francis. Ahora que Vicky estaba afuera era imposible. Timmy se encontró obedeciendo sus órdenes y se aventuró a entrar. Vicky estaba actuando de forma extraña, pensó Timmy. Rara vez, si es que alguna vez, usaba su nombre real y él no podía recordar un momento en el que la hubiera escuchado hablar tan suave y tranquilamente. Una vez dentro de su casa, Timmy se dio cuenta de que ella probablemente estaba muy enojada con él y simplemente estaba actuando con moderación afuera donde había testigos. Era muy probable que ella le aplicara su castigo cuando volviera adentro. Ahora, seguro de sus acciones, Timmy se arrojó escaleras arriba y entró en su habitación. Cerró la puerta detrás de él y rápidamente comenzó a bloquear la entrada con cualquier objeto pesado que pudiera encontrar. Satisfecho de que la barrera improvisada fuera lo más fuerte posible, Timmy se sentó en su cama y comenzó a escuchar en silencio. Efectivamente, escuchó a Vicky abrir la puerta principal y cerrarla detrás de ella. Luego, escuchó unos pasos y luego nada. Timmy escuchó en silencio durante 5 minutos pero no oyó nada más. No tenía delirios, Vicky tenía que saber exactamente dónde estaba. Timmy se sorprendió de que no le hubiera gritado que bajara en el momento en que entró en la casa o que subiera corriendo las escaleras detrás de él. En cambio, todo lo que escuchó fue silencio. De una manera extraña, el silencio era casi peor que si ella lo hubiera atacado directamente. Timmy pensó que tal vez esa era su intención, ella podría estar al acecho lista para tenderle una emboscada. Solo podía pensar en una opción, esperar. Términos de servicio Gorgeo ayuda regístrese galletas. Fines de semana por OAGI capítulo 4. Este capítulo sigue siendo parte del flashback que comenzó con el capítulo anterior. No podía mantenerlos como un capítulo, así que los dividí. Sin embargo, este será el último de los flashbacks, lo prometo. Solo habían pasado 3 horas antes de que Timmy comenzara a tener dudas sobre su plan. Su estómago lo había traicionado. Sus padres se habían ido el viernes por la tarde y Timmy no había comido desde el almuerzo del viernes. Ahora que era sábado por la noche, habían pasado más de 24 horas desde la última vez que había comido algo. Timmy se dio cuenta de que no había manera de que pudiera aguantar mucho más cuando el dolor en su estómago se intensificó. De mala gana, Timmy comenzó a desmontar su barricada, lo que no fue fácil ya que su cuerpo estaba cansado de un día completo de trabajo con Vicky y no tenía comida para correr. Con la puerta despejada, Timmy abrió la puerta y asomó la cabeza. Al mirar a izquierda y derecha, se convenció de que Vicky no lo estaba esperando en el pasillo de arriba. Timmy se paró en lo alto de las escaleras, sus nervios estaban disparados. Su mente le gritaba que no bajara las escaleras, pero el persistente dolor en su estómago solo empeoraba. Dando cada paso lo más lentamente posible para no hacer ningún ruido, Timmy esperaba que Vicky no lo hubiera escuchado salir de su habitación. Llegar al final de las escaleras hizo que Timmy se sintiera tonto. Vicky estaba sentada en el sofá de su sala de estar, probablemente lo había escuchado, en el momento en que abrió la puerta de su habitación. Vicky miraba fijamente la televisión frente al sofá. Miró a Timmy por un breve momento y luego volvió a mirar la televisión que ni siquiera estaba encendida. El deseo de comer de Timmy lo impulsó a su cocina. Decidió ignorar el comportamiento anormal de Vicky y se consideró afortunado de que ella no le exigiera nada. Timmy abrió su refrigerador y reunió todo lo que necesitaba para hacer un sándwich. Escuchó sus pasos venir desde la sala de estar hasta la cocina. Pensando para sí mismo, esto es todo, ella va a atacar, sacó la cabeza del refrigerador y prefirió ver venir sus ataques. En cambio, vio que Vicky estaba apoyada en la encimera con su lado izquierdo. La misma expresión en blanco que había visto antes todavía estaba en su rostro. Vicky evidentemente estaba perdida en sus pensamientos. Sin saber cuáles eran las intenciones de Vicky o qué debería estar haciendo, Timmy volvió a preparar la comida. Tverp la escuchó decir suavemente. A pesar de que era un insulto, Timmy no creía haber percibido malicia en su voz. Comillas si Vicky yo, solo quería decir algo sobre lo de hoy. Había aprensión en su voz y su comportamiento sugería que estaba nerviosa por algo. Solo quería decir que, su voz era inusualmente débil y pareció desvanecerse por completo al final de su declaración.
Si no lo conociera mejor, Timmy podría haber jurado que Vicky estaba tratando de agradecerle. Cuando pensaba en ello, no parecía tan extraño que a Vicky le costara tanto agradecer a alguien, especialmente a él mismo, por quien parecía guardar tanto resentimiento. Timmy la miró y vio que ella le devolvía la mirada, como si esperara una respuesta. Hablando tímidamente, Timmy dijo: está bien Vicky. Aparentemente satisfecha con su respuesta, Vicky se animó y simplemente dijo bien antes de salir de la cocina y regresar al sofá. Esta vez encendió la televisión y comenzó a mirarla felizmente. Su preparación completa. Timmy se sentó en la mesa de su cocina y comenzó su comida. Timmy reflexionó sobre si Vicky realmente necesitaba agradecerle. Timmy no había pensado mucho en cuando detuvo al matón que empuñaba el cuchillo. Seguramente la mayoría de la gente intentaría evitar que ese tipo de daño le sucediera a otra persona, ¿verdad? Claro, en realidad nunca se habían llevado bien, pero no podía dejarla morir. Timmy terminó su comida y salió de la cocina. Vicky todavía estaba viendo la televisión. Hubo un silencio incómodo entre los dos mientras Timmy estaba parado en la base de las escaleras. Por un breve momento, Timmy pensó en unirse a Vicky en el sofá y ver la televisión con ella. Sus propios pensamientos lo sorprendieron. ¿En qué caso sería eso una buena idea? Incluso ahora, con su estado de ánimo inusualmente neutral, sonaba como el equivalente a pegarse un tiro en el pie. Pensándolo mejor, Timmy decidió simplemente irse a la cama. Fines de semana por Oahu. Capítulo 5. Timmy terminó de limpiar el baño según las instrucciones y lo dejó para ver qué le decía Vicky que hiciera a continuación. La encontró, como de costumbre, acostada en su sofá viendo la televisión. Su esbelto cuerpo estaba extendido sobre el sofá. Para su propio disgusto, Timmy se encontró mirándola. Timmy no podía creer que alguien que pasaba tanto tiempo viendo la televisión o comiendo comida basura como Vicky pudiera ser tan flaco. Vicky finalmente se dio cuenta de su presencia y desvió su atención de la pantalla hacia él. Finalmente hiciste lo del baño. Timmy solo pudo murmurar sí en un tono deprimido. Bien, dijo Vicky en el tono enfermizamente dulce que usaba cada vez que lo torturaba, aunque algo sonó mal. Necesito que cortes el césped. Que soltó Timmy. ¿Quieres que trabaje afuera usando esto? Tú mismo lo dijiste, idiota. Ese atuendo ya no te avergüenza, así que no veo el problema. Timmy sabía, por supuesto, que ella sí veía su problema, simplemente no le importaba. Usar el traje de sirvienta frente a Vicky ya era bastante malo, pero desfilar por su patio delantero para que todo el vecindario lo viera sería una humillación que nunca podría superar. Desesperado por evitar este destino, Timmy preguntó ¿y si me niego? Vicky lo miró a la cara y sonrió. Era su sonrisa habitual para burlarse de él, pero de nuevo esto también parecía estar mal, falsa tal vez. Creo que te olvidaste de las fotos que tomé hoy, sería una pena que alguien las viera. Timmy respondió enojado ¿Cuál es la diferencia si tengo que salir vestido así? En el mismo tono dulce pero no del todo genuino Vicky respondió. Tverp, si haces lo que te digo, algunas personas en el vecindario podrían verte. Si te niegas, todos los estudiantes de Dimsdale Jr. High te verán cuando publique las fotos en todos los sitios de redes sociales conocidos por el hombre. Tú eliges. Bobalicón. Vicky apagó la televisión y se dio la vuelta para quedar de frente al respaldo del sofá. ¿Quién sabe, idiota, si terminas el césped antes de que me despierte? Incluso podría dejarte comer algo hoy. Timmy estaba atónito. Ni una sola vez en 5 años Vicky había intentado llegar a un acuerdo con él o motivarlo con otra cosa que no fuera el miedo y el chantaje. La idea de que alguna vez le ofrecería algo agradable era insondable. Con su mente acelerada, Timmy se dio cuenta de que su rebelión de hace 2 semanas había sido inoportuna. No solo porque se topó con Francis, sino porque Vicky todavía era su intocable normal entonces. Desde entonces ha estado actuando de manera extraña, mostrando signos de debilidad. Con un instinto depredador, Timmy se dio cuenta de que ahora era el momento de atacar. No sabía cómo reaccionaría ahora ante un soborno, pero sabía que ahora era mucho más vulnerable. Con su corazón puesto en otro levantamiento, Timmy comenzó a pensar en cómo
Comillas, ¿vas a ponerte a trabajar, idiota, o vas a pararte sobre mí como un asqueroso? La pregunta de Vicky atrajo su atención hacia la chica del sofá. Timmy estaba murmurando una respuesta tranquilizadora cuando lo vio. La cámara de Vicky sobresalía de su bolsillo izquierdo ya que estaba acostada sobre su lado derecho. Si pudiera arrebatar la cámara, podría borrar las fotos de sí mismo. Sin el chantaje, la posición de Vicky solo se debilitaría. Su mente tomó la decisión de que Timmy extendió la mano y agarró la cámara sin preocuparse de que su mano rozara el cuerpo de Vicky. Cámara en mano, Timmy llegó a la mitad de las escaleras antes de escuchar a Vicky gritar comillas de Verp en la parte superior de sus pulmones. No había falsa ira en su voz, estaba enojada. Timmy se dirigió a su habitación y cerró la puerta detrás de él. El sonido de Vicky subiendo los escalones acompañó al ruido de inicio de la cámara. Timmy abrió las 2 fotos que Vicky le había tomado y las borró. Vicky comenzó a golpear la puerta, haciendo que se sacudiera el marco de la puerta. Comillas de Verp, abre esta maldita puerta. Con el chantaje destruido, Timmy iba a apagar la cámara cuando algo le llamó la atención. Aunque originalmente solo había tenido interés en 2 de las imágenes almacenadas en la cámara, la siguiente imagen en la cola parecía muy familiar. Los golpes en la puerta solo se intensificaron cuando Timmy miró fijamente la pequeña pantalla. Comillas, sabes que puedo forzar las estúpidas cerraduras de tu casa, idiota, así que abre la maldita puerta. Timmy la ignoró cuando se dio cuenta de que la siguiente foto era de su habitación. De hecho, él también estaba en la foto, acurrucado en su cama durmiendo. La foto debe haber sido tomada desde la ventana a la izquierda de su cama. Comillas, realmente voy a tener que ir a buscar un sujetapapeles. Ella gritó bien y luego le dio una última patada a la puerta antes de bajar las escaleras. Timmy revisó la selección de fotos, había varias fotos más de él en su habitación, había fotos de él saliendo de la escuela, caminando por su vecindario, jugando con sus amigos. Timmy sintió que su cuerpo se calentaba, sintió tanto indignación como culpa. Estaba enojado porque ella estaba invadiendo su privacidad, pero al mismo tiempo se sentía culpable, como si hubiera descubierto el secreto de alguien por accidente. En total, Timmy encontró unas 50 fotografías de sí mismo en la cámara de Vicky. Las fechas de las imágenes variaron desde hace un día hasta justo antes de 2 semanas atrás. Timmy no podía creerlo, él esperaba este tipo de comportamiento de su hermana pequeña. Pero Vicky, ¿por qué haría esto? Tenía sentimientos por él. Era por eso que se vestía diferente. Tal vez la reciente disminución en el abuso físico por parte de ella era la forma en que Vicky era amable. El sonido de Vicky subiendo las escaleras se hizo audible, pero Timmy estaba perdido en sus pensamientos. ¿No era un poco joven para ella? Timmy sabía que a Vicky nunca le importaba un carajo la moralidad o el bien y el mal. Pero que un chico de 19 años acechara a uno de 13 era raro, realmente raro. Tal vez, Timmy pensó que él era la única presencia masculina real en su vida. Aunque no era mala, a Timmy no le resultó difícil creer que los hombres de su edad no querían tener nada que ver con alguien tan cruel y egoísta como ella. Se escuchó un clic en la cerradura de Timmy y luego la puerta se abrió. Timmy esperaba que ella se abalanzara sobre él en el momento en que se abrió la puerta, pero en lugar de eso, entró casualmente como si nada estuviera mal. Timmy todavía tenía la cámara en sus manos mientras se giraba para mirarla y lanzarle una mirada acusadora. Vicky se detuvo cuando estuvo a un pie de distancia de él, ella extendió la mano y le quitó la cámara sin luchar. Timmy se quedó sin palabras. No sabía qué hacer. Todo lo que pudo hacer fue mirarla. Vicky miró la pequeña pantalla de la cámara, hizo clic en algunas imágenes y luego la apagó. Levantó la mirada para encontrarse con la de Timmy, todavía la miraba con dagas. No me des esa mirada, idiota, tomé prestada la cámara de Totie. Timmy habló con su tono tranquilo pero resentido. No lo hiciste. ¿Qué dijo Vicky sorprendida de que desafiara su palabra? Sé cómo es la cámara de Totie, me la han metido en la cara lo suficiente como para saber que esa cámara no es de ella. Vicky dejó escapar un suspiro y luego arrojó la cámara suavemente sobre la cama de Timmy. Timmy notó que tenía una mirada derrotada en su rostro, su plan de rebelión podría haber funcionado. Él la había hecho pasar por muchas molestias y ahora parecía que estaba a punto de darse por vencida.
Sin embargo, la cosa fue, ahora que estaba ganando deseaba no haberse molestado nunca. Timmy había aprendido algo que deseaba poder olvidar. Hubo un silencio incómodo mientras se miraban fijamente. Timmy se sintió culpable por descubrir el secreto de Vicky a pesar de que le preocupaba. Vicky finalmente rompió el silencio. Tverp, hay algo que vas a tener que entender antes de que vuelvan tus padres. Timmy respondió vacilante, seguro de que no quería escuchar lo que ella tenía que decir. Comillas que Vicky se acercó a Timmy y lo hizo estremecerse un poco. Vicky soltó una pequeña carcajada ante su reacción. Su mano encontró su camino hacia la parte posterior de su cuello. Te lo diré más tarde. Vicky comenzó a frotarle la nuca y luego se movió hacia arriba y se lo pasó por el pelo. Timmy comenzó a sonrojarse mientras la niña mayor le sonreía y lo acariciaba con delicadeza. Vicky también llevó su otra mano a la parte posterior de su cabeza. Timmy estaba cada vez más nervioso, habló pero apenas pudo controlar el temblor en su voz. Vicky. ¿Qué estás haciendo? Vicky lo miró y lo atrajo hacia ella hasta que sus narices casi se tocaban. Timmy sintió que su ritmo cardíaco se disparaba, estaba nervioso de que ella intentara algo. Había una mirada en sus ojos que él nunca había visto antes. Lo siento, idiota, pero esto va a doler. La sintió tirar de su cabeza y luego sintió un fuerte golpe en el estómago. El golpe fue lo suficientemente violento como para sacar todo el aire de sus pulmones. Timmy cayó de rodillas jadeando, había sufrido el mismo golpe que Francis, aunque en el cuerpo, no en la cabeza. No se había dado cuenta de cuándo, pero Vicky había maniobrado detrás de él y lo había asfixiado. Timmy entró en pánico, convencido de que ella lo iba a matar. Con su cuerpo ya privado de oxígeno, no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a perder el conocimiento. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue que la había empujado demasiado lejos y ahora ella lo iba a matar. Fines de semana por OAG capítulo 6. Ha pasado un tiempo desde la última vez que publiqué, así que tengo que decir que lo siento, tardó tanto. La conciencia volvió lentamente a Timmy, a través de la niebla de su mente que se desvanecía lentamente, pudo deducir que estaba en su sala de estar, pero no entendía por qué ni cómo. Timmy trató de frotarse los ojos en su estado aturdido, pero descubrió que ambas manos estaban atadas a algo. Descubrir que estaba restringido hizo que su memoria volviera a inundarse. Vicky lo había dejado inconsciente y ahora se encontraba atado a una silla plegable de metal barata. Sus brazos estaban atados a las patas de la silla, se esforzó contra sus límites, pero descubrió que estaban atados para hacer cualquier cosa en contra. A continuación, Timmy trató de mover las piernas, pero descubrió que estaban atadas por los tobillos. Mierda, dijo en voz alta cuando se dio cuenta de que no iba a ninguna parte. Timmy miró alrededor de la habitación y vio que la televisión estaba encendida, su silla estaba instalada a unos 30 centímetros de un sofá que estaba vacío. Vicky no se encontraba por ninguna parte y Timmy temía su regreso ya que estaría completamente a su merced. Timmy escuchó en silencio cualquier señal de que Vicky todavía estaba en la casa, pero no pudo oír nada por la televisión. Tal vez su plan era atarlo a la silla y luego dejarlo hasta el domingo por la mañana. Parecía algo que ella podría hacer para vengarse de él. Tal vez ella le había dejado la televisión encendida. Aunque no quería creerlo, Timmy se dio cuenta de que probablemente estaría en esta silla por un tiempo. Volvió su foco a la televisión, Vicky lo había dejado en el canal de biografías, lo cual era inusual ya que rara vez veía otra cosa que no fuera el mundo del brillo de labios o el canal de mazmorras. Un comercial entre programas le informó a Timmy que era la semana del dictador en el canal biográfico. De repente, esto tuvo más sentido para Timmy, ya que no le resultó difícil creer que Vicky aspiraba a ser una déspota. Sin nada más que hacer, Timmy trató de ver un programa, pero su poca capacidad de atención siempre parecía traicionarlo cuando había algo histórico o educativo. El sonido familiar de la puerta principal abriéndose sobresaltó a Timmy. Pensó para sí mismo, ella no había decidido abandonarme después de todo, no sé si estar aliviada o asustada. Comillas, así que finalmente estás despierto, idiota. El sonido de los pasos de Vicky le indicó que se dirigía hacia él y luego escuchó un chasquido metálico familiar. Vicky rodeó la silla para quedar frente a él, ella tenía un cuchillo en la mano.
El arma puso nervioso a Timmy y la sonrisa alegre en su rostro fue aún peor. Así. ¡Qué imbécil!, dijo mientras acercaba la punta del cuchillo justo debajo de su barbilla. No creo que deba decirte esto, pero me aseguraré de que lo entiendas. Si vuelves a tocar algo mío, te haré pagar. Clavó el cuchillo hacia arriba lo suficiente para que Timmy sintiera que la punta de la hoja empujaba la suya contra su piel. Comillas, ¿entiendes, idiota? Timmy solo pudo dejar escapar un sí. Genuinamente manso. Vicky continuó, eso es un buen idiota. Suavemente, Vicky sacó la hoja de debajo de su barbilla y la arrastró con delicadeza por su rostro. Sería una pena que la cagas de nuevo y tuviera que estropear tu linda carita. Timmy no sabía por qué estar más preocupado si Vicky podría cortarlo o si simplemente lo había llamado lindo. Retiró la hoja de su piel y dobló la hoja en el mango. Bueno, ahora que nos hemos ocupado de eso, podemos pasar a algo un poco más agradable. Vicky se sentó en el regazo de Timmy con las piernas colgando sobre su lado derecho, echó su brazo derecho sobre sus hombros y le sonrió. El rostro de Timmy se sonrojó por su segundo encuentro extrañamente íntimo del día. Podía sentir el calor de su cuerpo y la suavidad de su trasero en su regazo. Vicky pasó los dedos de su mano izquierda por su pecho y luego se detuvo cuando llegó a su barbilla. Por segunda vez en un día, Timmy preguntó, Vicky, ¿qué estás haciendo? Solo algo que he querido hacer desde hace un tiempo. Vicky acercó su rostro al de él y comenzó a darle pequeños besos en el cuello. Con la voz temblorosa preguntó por qué. Pareciendo un poco molesta, Vicky detuvo su afecto. Comillas, realmente necesito decirte cómo me siento, idiota. Viste lo que había en esa cámara, y sé que has notado cómo he estado vestido de manera diferente últimamente, me miras. Cada vez que tienes la oportunidad, pequeño pervertido. Timmy respondió vacilante, pero porque una sonrisa apareció en su rostro mientras lo miraba a los ojos. Timmy, eres el único chico que da pelea, el único hombre que me ha causado un momento de frustración y tú eres la única persona que alguna vez se ha jugado el cuello para mí, aunque no creía que fuera posible. Timmy sintió que su rostro se ponía más rojo. Otra pregunta vino a su mente y dijo, pero siempre me obligas a hacer tus tareas y siempre me molestas. La sonrisa en el rostro de Vicky se hizo más amplia. Dos cosas, idiota, una, no hago mis propios quehaceres y dos, si supieras algo sobre las chicas, sabrías que se burlan de los chicos que les gustan. No estaba seguro de querer escuchar la respuesta, pero incapaz de pensar en otra cosa que decir, Timmy preguntó, entonces, ¿te gustó así? Sí, soltó Vicky como si nada extraño estuviera pasando. Comillas, no te gustó. La franqueza de su pregunta sorprendió a Timmy, pero logró responder de todos modos. Vicky, hasta hoy supuse que me odiabas, así que pensé que eras mi enemigo. Aparentemente no afectada por su respuesta, Vicky preguntó comillas y ahora la pregunta le sonó estúpida a Timmy. La chica lo había golpeado y lo había atado a una silla después de todo, pero cuando lo pensaba, no podía decir honestamente lo que sentía por ella. No creía que hubiera más odio en su corazón por ella, aunque pensó que debería haberlo. Vicky, ya no sé lo que siento por nada. Timmy bajó la cabeza para evitar su mirada, su mundo se había puesto patas arriba hoy y estaba tan confundido acerca de sus sentimientos que deseaba que lo dejaran solo, pero esa no era una opción. Te ves deprimido, Timmy, ¿qué tal si te suelto y vamos a comer algo? Timmy levantó la cabeza y la miró a los ojos. Comillas, ¿quieres decir sí? Bueno, con una condición. Apartando la mirada de ella, Timmy murmuró por supuesto. Con enojo en su voz, Vicky respondió, si me vas a dar actitud, olvídalo. Idiota. Timmy tenía hambre y ya estaba muy cansado de sus confines, por lo que respondió disculpándose. No, lo siento, ¿qué es? La sonrisa volvió a su rostro mientras lo miraba directamente a los ojos. Quiero que me des un beso. Comillas, que Timmy espetó con asombro. Ese es el precio, idiota, dame lo que quiero o te dejaré en esta silla hasta mañana por la mañana. Timmy la miró a los ojos que tenía muy abiertos. No puedes hablar en serio. Ella respondió estoicamente, comillas, porque no lo estaría. Vicky, no puedo hacer eso. Comillas, porque no, idiota. Incapaz de articular una razón, Timmy simplemente soltó, no sé, simplemente no puedo.
Comillas, así que prefieres sentarte aquí y morirte de hambre que ir a comer algo con una chica que le gustas. Vicky tenía una mirada de dolor en sus ojos, o se había convertido en una hábil actriz en el lapso de unas pocas horas o su negativa realmente la había lastimado. Hubo un tiempo en que Timmy la habría lastimado gustosamente, pero ahora que lo había hecho se sentía mal. Esta era la segunda vez en el día que sentía remordimiento por haberla lastimado. Algo había cambiado en su actitud hacia ella. Cuanto más pensaba en ello, menos quería quedarse en la silla. Vicky habló, tratando de disfrazar su dolor con ira. Está bien que sea así, mientras ella se bajaba de él y se ponía de pie. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse antes de que Timmy hablara. Vicky, espera. Vicky detuvo su movimiento y se dio la vuelta para mirarlo. Lo haré, pero por favor no me dejes aquí. La sonrisa en su rostro volvió una vez más. No sé, Timmy, rechazaste mi oferta. Con tanta frialdad, ¿por qué deberías seguir en pie? Lo siento, Vicky, estaba siendo estúpida. Con su voz burlona, Vicky dijo, está bien, Timmy, si te disculpas, supongo que la oferta sigue en pie. Con eso, volvió a sentarse en su regazo. Para Timmy, la sensación de que ella se recostara contra él le resultó extrañamente placentera. Me alegra ver que regresaste a tus sentidos, idiota. Ahora, ¿qué tal mi beso? Y quiero que sea bueno, en los labios, no un beso de mierda en la mejilla. Entendido. Timmy asintió con la cabeza mientras ella solo lo miraba con una sonrisa en los labios. Timmy se sintió increíblemente incómodo al saber que no tenía más remedio que hacer algo que le disgustaba, al menos pensó que le disgustaba. Vicky estaba lejos de ser fea, era solo que la había considerado su enemiga durante tanto tiempo que sentía que perdería algo si le daba algo de afecto. Al mirar sus ojos rosados, Timmy pensó para sí mismo que al menos ella es bonita antes de empujar su cabeza hacia adelante y sus labios se encontraron. Los labios de Vicky se sentían tan suaves y estaba siendo inusualmente gentil que todo el enribow resultó ser placentero, para sorpresa de Timmy. El beso duró lo que a Timmy le pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos segundos. Vicky rompió el beso y miró a Timmy a los ojos. Eso no fue tan malo, ¿verdad, idiota? Timmy pensó en su pregunta, en contra de su buen juicio, lo había encontrado agradable, pero eso no significaba que quisiera admitirlo. Aún así, enojar a Vicky mientras él estaba atado y ella tenía un cuchillo sería una tontería. Decidiendo decir la verdad, Timmy dijo no estuvo mal. Fue agradable. Vicky le dedicó una sonrisa y luego se puso de pie. Con el cuchillo en la mano, Vicky dijo hace un trato antes de cortar sus ataduras. Guardando su cuchillo, Vicky se agachó y tiró de Timmy para que se pusiera de pie. Así que idiota, ¿qué quieres comer? Timmy respondió con vacilación que no se le solía dar voz. No me importa. ¿Hay algo que te apetezca? Vicky le lanzó otra sonrisa. Pensaré en algo, pero primero tienes que cambiar. Timmy se miró a sí mismo, de alguna manera había olvidado que todavía estaba usando el traje de sirvienta. Muy bien, ese es el capítulo 6 hacia abajo. Solo quería agradecer a todos los que están soldados a través de mi narrativa trillada y mi mala gramática. Este fue mi primer intento serio en una historia y ha sido alentador tener un par de personas principales que han revisado cada capítulo que he publicado. Tengo planeados otros 3 capítulos fines de semana por Oaji. Capítulo 7 incluso con su atuendo habitual y su sombrero rosa, Timmy se sentía fuera de lugar sentado en el asiento del pasajero del auto de Vicky. Vicky abrió la puerta del lado del conductor y se sentó a su lado. Colocando las llaves en el encendido pero sin encender el motor, Vicky miró a Timmy. Entonces idiota, quiero decir Timmy, ¿listo para nuestra primera cita? Ella habló con un tono burlón y una sonrisa juguetona en su rostro. Aunque no hablaba del todo en serio, su declaración hizo que Timmy se sonrojara y se preguntara a qué había accedido exactamente cuando ella lo tenía atado. No dispuesto a enojar a su atractiva pero peligrosa niñera, Timmy hizo todo lo posible por sonar sincero y respondió comillas sí. Vicky le dedicó una sonrisa y luego se inclinó hacia el lado del pasajero del auto. Su rostro estaba a solo unos centímetros del de Timmy, lo que provocó que partes iguales de terror y euforia lo atravesaran. Ella le habló, su tono era ligeramente amoroso.
Eres tan lindo cuando estás nervioso. Al observar que la cara de Timmy se había vuelto aún más roja, Vicky dejó escapar una breve carcajada y volvió a su asiento. Vicky giró la llave y el motor cobró vida. El coche empezó a moverse y atravesaron Dimmsdale. La pregunta de a dónde iban exactamente apareció en la cabeza de Timmy. Se dio cuenta de que nunca le había pedido algo a Vicky sin que sonara como una demanda. Una conversación informal con Vicky no era algo que hubiera considerado antes. Di Vicky, ¿a dónde vamos? Decidí que solo deberíamos comprar una pizza y luego volver a tu casa y ver una película. Timmy respondió, está bien. Comillas que, hay algo mal. Una extraña broma surgió en la cabeza de Timmy. Comillas que tienes miedo de que te vean conmigo, dijo Timmy tratando de sonar sarcástico, pero terminó sintiéndose incómodo. Sí, lo soy, respondió Vicky completamente muerta. Oh, respondió Timmy sintiéndose herido y sonando igual. Relájate, idiota, ¿no puedes aceptar una broma? Has sido mi esclavo favorito durante mucho tiempo, Timmy, y además, ¿cuándo me ha importado una mierda lo que la gente piense de mí? Timmy solo asintió con la cabeza mientras sus pensamientos se aceleraban pensando en cuánto lo habían afectado sus palabras. No estaba mintiendo cuando dijo que no sabía lo que sentía por ella. Timmy no creía que alguna vez la hubiera odiado realmente, lo cual tenía sentido ya que siempre le había resultado difícil permanecer enojado con la gente, pero eso no significaba que le gustara la chica que hasta hace 20 minutos lo había tratado como una mierda cada oportunidad que tenía. Aún así, porque ella dijo que estaba avergonzada de ser vista con él, lo hizo sentir tan deprimido, y luego ella dijo que era una broma, lo hizo sentir tan bien su rostro. Está bien, estamos aquí. Vicky habló rompiendo su concentración. Timmy se asomó para ver que estaban estacionados frente a una pizzería. Está bien, solo espera aquí, idiota, saldré en un segundo. Vicky abrió la puerta y salió, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, Timmy espetó en tono de broma, así que tienes miedo de que te vean conmigo. Vicky se dio la vuelta y asomó la cabeza dentro del auto. Juguetonamente dijo, cállate, idiota. Antes de que cerrara la puerta y se dirigiera al interior de la tienda. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque estaba siendo amistoso con ella. Una parte de él todavía prefería un estado de guerra abierta con Vicky a cualquier nivel de civilidad. Sin embargo, él estaba bromeando con ella y la había besado, seguro de que en realidad no tenía otra opción en ese momento, al menos no creía que la tuviera. La verdad era que en un momento de su vida habría elegido quedarse atado y morirse de hambre en lugar de besarla. Extrañamente, el cambio de actitud de Vicky hacia él había coincidido con un momento oscuro en la vida de Timmy. Hace aproximadamente un mes, Timmy comenzó a caer en ataques de depresión. A veces la depresión duraba un par de minutos, otras veces todo el día. La causa de estos ataques era un misterio constante para él, no podía explicarlo, solo se sentía vacío por dentro como si le hubieran arrancado dos partes del alma. Vicky regresó y le entregó la caja de pizza a Timmy para que la guardara en el camino a casa. Timmy miró a la pelirroja mientras conducía a casa. Odiaría admitirlo, pero se estaba volviendo más atractiva cada vez que la veía. La presencia de Vicky provocó una comprensión en la cabeza de Timmy. No había pensado ni recordado su depresión hasta que ella lo dejó solo en el auto. Esta fue la primera vez que su tristeza llamó su atención. En todo el día, Vicky le parecía una gran distracción, su extraño comportamiento en las últimas 2 semanas había ocupado sus pensamientos y sus insinuaciones de hoy habían absorbido por completo su atención. Por primera vez en su vida, Vicky se había convertido en una influencia positiva. Al regresar a casa, Timmy llevó la caja de pizza a su cocina y la dejó sobre el mostrador. Vicky lo abrió y puso una rebanada en su plato y se la llevó al sofá frente al televisor de Timmy. Timmy tomó su propia rebanada y la llevó a la sala de estar. Vicky lo miró tan pronto como entró en la habitación. Timmy se preguntó qué se suponía que debía hacer. Vicky probablemente quería que él se sentara a su lado, pero Timmy tenía reservas. Todavía le tenía un poco de miedo, y sintió que sentarse a su lado sería como iniciar un encuentro extrañamente íntimo con ella. Mientras todavía lo miraba, Vicky palmeó el cojín del sofá a su lado.
Esto no dejó dudas sobre lo que ella quería y Timmy sintió el deseo de darle lo que ella quería para no herir sus sentimientos. Timmy estaba empezando a preguntarse si la nueva Vicky estaba empezando a gustarle. Se sentó en el sofá con cuidado de no sentarse junto a ella, lo que pareció molestarla. Ambos comieron en silencio mientras Vicky surfeaba. Después de que ambos terminaron de comer, Vicky comentó no hay nada bueno en y luego apagó la televisión. Esto desconcertó a Timmy, ya que la televisión actuaba como un amortiguador, dándole una excusa para no hablar con ella. Vicky miró en dirección a Timmy y le lanzó una sonrisa antes de deslizarse más cerca de él. Timmy reprimió el deseo de alejarse más de ella y se mantuvo firme. Sería inútil resistirse a ella ya que Vicky siempre obtenía lo que Vicky quería. Vicky se acercó más a él hasta que sus piernas se tocaron. Vicky lo rodeó con sus brazos y lo atrajo hacia ella de modo que su pecho tocara su espalda y su barbilla descansara sobre su cabeza. Esto es mucho mejor que escucharme gritarte, ¿no es así? Timmy respondió con un tono débil. Sí, supongo que sí. Incluso con 2 encuentros cercanos previos con ella hoy, la situación actual de Timmy no se sentía menos incómoda, especialmente porque podía sentir la suavidad de sus senos presionando su espalda. Todo lo que Timmy pudo lograr fue sentarse allí con ella completamente inmóvil. Timmy Vicky habló dulcemente para llamar su atención. Sí, comillas, odias cuando te hago cosas así. Timmy reflexionó sobre su pregunta durante unos segundos antes de responder. Yo, no lo odio, es realmente extraño para mí, dijo antes de que su voz se apagara. Sí, habló Vicky tratando de que continuara. No quiero decir. Vamos, idiota, con la porquería que me echaste hoy no me lo puedes decir, además yo podría hacer que me lo digas si quisiera. Timmy dejó escapar un suspiro exasperado y luego continuó. Iba a decir que si hacer cosas como esta significa que nunca me gritarás o me golpearás de nuevo, entonces no me importa. Vicky se rió de él, algo que no estaba acostumbrado a escuchar de ella. Eso casi suena como una excusa, dijo mientras empezaba a acurrucar su cara contra la de él. Comillas, ¿por qué no te quedas aquí abajo conmigo esta noche, idiota? Estoy cansado de estar solo. La petición de Vicky sacudió un pensamiento en su cabeza. Vicky sorprendentemente había admitido más o menos no tener amigos para él. Esto estaba lejos de ser un shock para él, pero lo puso en un lugar incómodo. Ahora sentía la obligación de quedarse con ella. Dejando a un lado los sentimientos de obligación, se dio cuenta de que probablemente no tenía otra opción en el asunto y se resignó a pasar la noche lejos de la comodidad de su propia cama. Fines de semana por OAGI capítulo 8. Aunque este es el capítulo más largo hasta el momento, debo decir que me tomó demasiado tiempo actualizarlo, así que debo disculparme. Battlefield 3 es realmente adictivo. En el lado positivo, puse otros personajes además de Timmy y Vicky en este capítulo. Impactante, lo sé, para la mayoría de los niños, un viernes durante el año escolar es un día de celebración. Para Timmy Turner, el viernes marcó el regreso de una situación que simplemente lo frustraba. De lunes a viernes había ido y venido y ahora Timmy se encontraba al borde de otro fin de semana con Vicky. Por primera vez en su vida tenía sentimientos encontrados acerca de Vicky, cuidándolo, en lugar de simplemente odiarlo. La idea de que se estaba entusiasmando con Vicky se había grabado en sus pensamientos y se negaba a irse. Timmy había pasado la semana escolar como un zombie incapaz de concentrarse en sus tareas y para su consternación, se encontró soñando despierto con Vicky. Incluso durante su periodo de almuerzo que compartió con Chester y AJ, su mente divagaba. Amigo, soltó Timmy cuando finalmente se dio cuenta de que Chester estaba tratando de hablar con él. Tanto Chester como AJ, que estaban sentados frente a Timmy, lo miraban fijamente. Chester preguntó, Timmy, ¿estás bien? Haciendo todo lo posible por sonar indiferente, Timmy dijo, sí, estoy bien. Solo estoy en otro lugar en este momento. Con una mirada de ligera preocupación, AJ preguntó, Timmy, ¿viste el nuevo Crash Nebula anoche? Comprendiendo lo extraño que sonaría, Timmy vacilante dijo, no, creo que me lo perdí. Tanto AJ como Chester tenían miradas de sorpresa en sus rostros. El más perspicaz de los dos amigos de Timmy preguntó, ¿está bien, Timmy? ¿Qué está pasando? Has estado actuando raro toda la semana y ahora te estás perdiendo la nebulosa de choque.
Timmy. Replicó no es nada. AJ continuó, de verdad, porque no parece nada. Chester intervino en tono de broma comillas ¿qué pasa? Problema de chicas no espetó Timmy de manera poco convincente cuando sintió que su rostro se ponía rojo. AJ se rió entre dientes y comentó, así es. Ver con qué facilidad AJ vio a través de él hizo que Timmy se diera cuenta de que ser amigo de alguien cuyo intelecto superaba al tuyo era una mezcla. Mirando a Timmy AJ estaba a punto de hablar cuando algo llamó su atención a su derecha. Sin apartar los ojos de la distracción, habló hablando de problemas de chicas, Timmy. Comillas que Timmy respondió antes de escuchar un chillido de tono alto comillas Timmy cuando se volvió en la dirección de la voz, Timmy vio a Toti deslizarse en el banco de la cafetería para abrazarlo en un movimiento inhumanamente fluido. Timmy sintió que la mezcla habitual de molestia y culpa que causaba la presencia de Toti lo inundaba mientras Chester y AJ se reían de él. Mientras se aferraba a él, Toti habló. Timmy el almuerzo terminará pronto, ¿no quieres acompañarme a mi próxima clase? Con su espíritu minado, Timmy no tenía ganas de decirle que no, así que solo murmuró bien. Toti. Gritó comillas sí en celebración y siguió aferrándose a él. A pesar de la culpa que siente un objetivo de amor no correspondido, Timmy logró comer algo de su almuerzo antes de que comenzara el quinto período. Después de que sonara la campana que indicaba el final del almuerzo, Toti se puso de pie y arrastró a un Timmy malhumorado hacia el suyo también. En el camino a la clase de Toti ella insistió en que se tomaran de la mano. Normalmente, Timmy se habría opuesto a esto, pero ya no le importaba lo que los demás pensaran de él, especialmente Trixie o cualquier otra chica de la escuela. Cuanto más pensaba en sus compañeras, más se daba cuenta de lo mucho que lo aburrían. Esto resultó ser una suerte, ya que la mayoría de los niños con los que se cruzaban en los pasillos se reían y susurraban entre ellos cuando lo vieron caminar de la mano del menos popular Toti, a excepción de una chica rubia con la que se cruzaron que le disparó a Toti y lo miró con enojo. Timmy dijo Toti mientras se movían por la escuela. Si lo siento Timmy estaba confundido, Toti no había hecho nada más que molestarlo como solía hacer. Comillas ¿de qué te arrepientes? Lamento lo de Vicky, dijo. Que te estaría observando de nuevo. Timmy sintió que su corazón se aceleraba cuando escuchó el nombre de Vicky pensando para sí mismo, Timmy pensó que espero que eso no signifique lo que creo que significa. Timmy respondió con un tono inusualmente agradable para hablar con Toti. Está bien Toti, no es tu culpa que Vicky actúe como lo hace. Sé que no es mi culpa, es solo que ha estado actuando raro esta semana. Solía decirme cómo iba a torturarte solo para molestarme, pero ahora, cuando habla de observarte, se marea tanto que da miedo. Tengo miedo de que te haga algo realmente malo. Timmy iba a tratar de consolarla, pero Toti se aferró a él nuevamente con un abrazo. Timmy dejó escapar un suspiro de molestia mientras reflexionaba sobre lo que a las chicas de la familia de Vicky les gustaba tanto de él, que trató de escabullirse con delicadeza de su agarre, ella lo sujetaba con fuerza. Oh, Timmy, estoy tan preocupada por ti. Aunque se sintió molesto por la persistencia de Toti, permitió que ella se aferrara a él mientras su culpa lo aplastaba. Timmy siempre se había sentido culpable con ella, ya que simplemente no podía corresponder a los sentimientos que ella tenía por él. Ahora tenía que lidiar con la posibilidad de que su hermana mayor hubiera logrado en una semana lo que Toti no pudo en 3 años. Si Toti supiera lo que Vicky realmente le estaba haciendo, la aplastaría. Con su viaje de culpa a toda velocidad, Timmy sintió la necesidad de tratar de consolarla. Toti está bien de verdad, he tratado contigo hermana antes, estaré bien. Técnicamente no le estaba mintiendo, pero sentía que lo estaba porque no mencionó los avances de Vicky. Conozco a Timmy, es difícil tenerla como hermana. La declaración de Toti era algo sobre lo que no tenía dudas. Mirando un reloj en la pared, Timmy descubrió que solo les quedaban 2 minutos para el comienzo del quinto período. Toti, ¿podrías por favor soltarme? No nos queda mucho tiempo hasta la clase. Toti lo soltó y miró a Timmy. Timmy, puedes irte ahora, ya no tienes que acompañarme a clase. Sorprendido de que ella lo dejara ir, Timmy preguntó comillas ¿estás seguro? Sí, lo soy, además si no vas ahora llegarás tarde a clase. Timmy sintió pena por ella,
pero eso no significaba que rechazaría la oportunidad de alejarse de Tootie. Tienes razón Tootie, tengo que ir a clase, te veré por ahí. Tootie bajó la cabeza y murmuró sí. Nos vemos antes de irse arrastrando los pies. Aunque Tootie lo había dejado antes de que llegaran a su clase, Timmy aún llegaba tarde a la suya. Estaba solo unos segundos detrás de la campana, no lo suficiente como para que el maestro se preocupara, pero lo suficientemente tarde como para que la mayoría de su clase ya se hubiera sentado. Esto significaba que cuando entrara, todos los demás lo estarían mirando. Aunque solo estuvo de pie frente a todos durante unos segundos, se sintió avergonzado como si tuviera miedo escénico. Antes de que Timmy encontrara su asiento y se sentara, notó que la chica rubia de antes lo miraba fijamente. Timmy reconoció su rostro esta vez pero no podía recordar su nombre, sabía que era una de las amigas de Trixie pero nunca le había prestado atención. La clase comenzó pero Timmy pasó la mayor parte de su tiempo tratando de recordar el nombre de la niña. Al final del período, todavía no podía recordar su nombre, pero tenía el presentimiento de que comenzaba con una B chica, pero no podía estar seguro. Con el día escolar terminado, Timmy tomó su viaje en autobús a casa, lo que le dio más tiempo para pensar. El fin de semana había comenzado oficialmente. Para él, lo que significaba que estaría con Vicky tan pronto como sus padres ya le habían dicho sobre su próximo viaje y que se irían hoy. La mente de Timmy se aceleró con las cosas que Vicky podría hacerle esta vez. Una vez más la confusión de antes inundó su mente. El último fin de semana con Vicky había sido incómodo pero al mismo tiempo estimulante. Una parte de él tuvo que admitir que estaba ansioso por volver a ver a Vicky, mientras que otra parte de él, un comportamiento aprendido o un mecanismo de supervivencia, decía que el contacto con Vicky debía evitarse a toda costa. Timmy se quedó en su parada de autobús y comenzó el corto camino a casa. En días como este, cuando los padres de Timmy se iban antes de que llegaran a casa, contrataban a Vicky para que lo cuidara, normalmente. Timmy estaría en casa unos minutos antes de que apareciera Vicky. Con cada paso que lo acercaba a casa, su pulso se aceleraba, Timmy se preguntaba por qué solo pensar en Vicky hacía que su corazón saltara. Timmy dio la vuelta desde la acera hasta el camino hasta la puerta de su casa y descubrió que había alguien sentado en el escalón de su entrada. Era la misma chica rubia que vio hoy. La niña levantó la cabeza cuando vio a Timmy acercándose a la puerta principal. Cualquiera que sea la razón por la que el rubio parecía tener la intención de hablar con él, esto causó cierta preocupación en Timmy ya que todavía no podía recordar su nombre y no quería parecer un idiota. Tal vez pensó que ella tampoco sabía su nombre, nunca fueron amigos ni siquiera conocidos. A juzgar por lo molesta que parecía cada vez que intentaba hablar con Trixie, probablemente estaban cerca de ser enemigos. La rubia se puso de pie y habló. Timmy, quiero hablar contigo un segundo. Timmy gritó mierda en su cabeza. Ella sabía su nombre, ahora estaba en el lugar muy incómodo de hablar con alguien que sabía su nombre cuando él no sabía el de ellos. Comillas hablarme de qué preguntó Timmy con la esperanza de que ella no se diera cuenta de que él no dijo su nombre. Timmy no quería parecer un imbécil egocéntrico, aunque se preguntaba cuánta cortesía se debería mostrar a alguien que se presenta en su casa sin invitación. Yo, te vi a ti y a Tootie hoy. Comprendiendo cómo debe haberse visto, Timmy dijo, oh, escúchame y Tootie no somos, pero antes de que pudiera aclarar más, la chica rubia volvió a hablar. Pensé que cuando finalmente vieras más allá de Trixie me verías. Timmy sintió la sensación demasiado familiar si su rostro se sonrojaba al comprender el significado de sus palabras. Otro conjunto de variables se añadió a la mente estresada de Timmy, era todo lo que podía hacer para ponerse de pie y escucharla. No puedo culparte, Tootie hizo que sus sentimientos fueran obvios, mientras que yo me mordí la lengua cada vez que esa bruja de cabello negro te rechazó y se burló de ti. La multitud popular nunca me dejaría ser parte de su camarilla si supieran que yo le gustaba a un chico como tú. Con sus sentimientos expresados en términos tan simples, Timmy se sintió tan incómodo por los dos que también se quedó mirando sus pies. La rubia dio un paso hacia Timmy y tomó una de sus manos entre las de ella. Sé que esto no es justo para ti ahora que tu corazón está con Tootie, pero yo, una vez más, Timmy sintió que estaba mintiendo al no hablar,
pero no quería decirle que no le gustaba Tootie, sino probablemente su sádica hermana pelirroja que resultó ser 6 años mayor que él. Solo una vez quise, la voz de la rubia se apagó de nuevo mientras se paraba frente a Timmy. De repente, la chica rubia agarró su camisa y presionó sus labios contra los de él y tomó a Timmy por sorpresa. El beso no duró mucho pero dejó a Timmy estupefacto. El rubio lo soltó y se alejó antes de que pudiera reaccionar, dejando a Timmy preguntándose por qué siempre le pasaba esta mierda. Timmy sintió el deseo de darse la vuelta y echar un vistazo a la chica rubia que se alejaba. Cuando lo hizo, casi saltó del susto. De pie a 5 pies de distancia de él estaba Vicky. Había ira en su rostro que estaba completamente rojo y su lenguaje corporal también transmitía ira. Timmy sintió la liberación de adrenalina en su sangre cuando se dio cuenta de que Vicky podría haber estado atrasada por cualquier cantidad de tiempo y que podría haber interpretado el beso no deseado de infinitas maneras. Aunque su cuerpo quería que huyera del trabajo de sus glándulas suprarrenales, Timmy tenía dudas de que pudiera escapar de una enfurecida y celosa Vicky. Sin otra opción, Timmy se mantuvo firme y miró a Vicky en el extraño enfrentamiento que se había desarrollado frente a su casa. Vicky se mantuvo firme y su respiración se aceleró. Timmy notó que una vez más Vicky se había desprendido de su atuendo habitual. De camisa verde y pantalón negro. Llevaba una camiseta y unos pantalones cortos particularmente cortos, aunque Timmy pensó que tenía las piernas para llevarlos a cabo. A juzgar por lo enojada que parecía, Timmy sabía que debería estar temiendo por su vida en este momento, pero no podía apartar los ojos de ella. Nunca antes lo había notado, pero Vicky era simplemente deslumbrante cuando estaba enojada. Timmy pensó que era extraño que nunca hubiera notado esto antes, pero razonó que hasta ahora estar cerca de una Vicky enojada había requerido que pusiera la autoconservación por encima de cualquier observación de su belleza. El silencio incómodo continuó y Timmy sintió que su miedo se intensificaba cuando vio que las manos de Vicky formaban puños. Sin embargo, mucho de su interacción con la chica rubia que Vicky había visto, Timmy no podía decirlo, pero ella claramente había visto el beso y estaba loca por eso. En interés de su cuerpo físico y aunque odiaba admitir su corazón, tenía que tratar de explicarle que no había pedido el afecto de la rubia. Vicky, escucha, no quería eso, ni siquiera sé su nombre. Finalmente, rompiendo su silencio, Vicky dijo, eso no es lo suficientemente bueno, Timmy. Vicky se acercó a él y Timmy se preparó para el dolor que se avecinaba. Para su sorpresa, ella pasó junto a él, abrió la puerta principal y entró en su casa, dejando solo el exterior. Cuando despertó este amarre, pensó que el día resultaría lleno de acontecimientos, pero esto era demasiado para su gusto. Para esto, Fines de semana por Oahi capítulo 9 Verb, ven aquí abajo. Timmy Turner se apresuró a bajar las escaleras tratando de evitar enojar más a Vicky. Ella lo estaba esperando al pie de las escaleras con los brazos cruzados. Realmente toma más de 30 minutos limpiar un puto baño. Timmy respondió sin preocuparse por cómo reaccionaría ella. Bueno, cuando todo lo que me das es una toallita y nada de limpiadores, toma un tiempo. Vicky le dio una palmada en el costado de la cabeza como reacción. El golpe había dolido, pero Timmy notó que no era nada comparado con lo fuerte que solía golpearlo. Adivina qué, sábelo todo, ahora tienes que fregar el piso de la cocina. Sabiendo mejor que discutir, Timmy se dio la vuelta y caminó hacia su cocina cuando escuchó la risa maníaca de Vicky detrás de él. Extrañamente, era como si todo hubiera vuelto a la normalidad con Vicky siendo su habitual sádico excepto por una cosa, Timmy sabía que no lo estaba disfrutando. Dudaba que nadie más que él mismo y posiblemente Tootie se dieran cuenta, pero estaba seguro de que su pretensión actual era una actuación. Esto confirmó sus temores acerca de cómo había tomado el beso de la rubia. Sabía que ella era del tipo posesivo, por lo que tenía sentido que ver su propiedad siendo abrazada por otra mujer la enfurecería. Timmy se preguntó si actuaría así todo el fin de semana, mientras él frotaba débilmente los azulejos de la cocina. Un fin de semana con una Vicky falsamente enojada no era más atractivo que uno con una Vicky enojada normal, excepto que Timmy pensó que podría haber una salida a su situación actual.
Concibió un plan que pensó que podría calmar a Vicky, pero requeriría que Timmy dijera algo que simplemente no estaba preparado para admitir. Aún así, el fin de las tareas y el regreso de las actividades de la semana anterior sonaba bastante bien. Timmy sintió la extraña sensación que indicaba que alguien estaba parado detrás de él. La voz de Vicky se cernía sobre él. Cuando termines aquí, puedes lavar mi ropa para la semana. Entendido, sí, respondió tratando de sonar tan patético como pudo. Timmy había esperado que él pudiera hacerla sentir culpable, pero Vicky respondió claramente bien antes de caminar hacia el sofá de Timmy. Aunque Timmy odiaba lavar la ropa, no podía ver una salida a menos que usara su plan. El curso de acción que imaginó era arriesgado y garantizaba que sería un poco incómodo, pero aún así pensó que podría funcionar. Seguro de que no podía hacer que los azulejos se vieran mejor, Timmy se fue de la cocina a la sala de estar. Vicky estaba en su lugar habitual en el sofá de Timmy. Al verlo, Vicky señaló 2 bolsas junto a la puerta principal. Tiempo de lavado Tverp. Timmy se mantuvo firme distraídamente, sus pensamientos acelerados. Sabía que no había tiempo como el presente, pero simplemente no se atrevía a hacerlo. Tverp, gritó Vicky, ganando la atención de Timmy de nuevo. Comillas, ¿vas a ponerte a trabajar o voy a tener que averiguar cuántos golpes en la cabeza puedes recibir antes de que te desmayes? Reaccionando instintivamente a su amenaza, Timmy tomó sus bolsas de ropa sucia y se dirigió a la lavandería sin decir una palabra. Timmy llegó a la mitad de las escaleras antes de escuchar a Vicky murmurar bastardo en voz baja. Su voz estaba casi vacía del fuego que normalmente tenía y a Timmy le sonó como si estuviera al borde del colapso. La artimaña de Vicky estaba más disimulada de lo que había pensado. Ahora, seguro de que su plan funcionaría, Timmy soltó las bolsas que cayeron por las escaleras. El sonido de las bolsas al caer atrajo la atención de Vicky hacia la escalera, donde vio a Timmy que regresaba sembrado hacia ella. Tverp, ¿qué diablos haces? Antes de que pudiera terminar la oración, Timmy colocó suavemente sus manos sobre su cabeza y acercó su rostro al de él, donde la besó en los labios por segunda vez. Vicky se quedó estupefacta al principio, pero le devolvió su afecto después de unos segundos. Timmy estaba sorprendido por su propia audacia, pero se sentía bien y el plan parecía estar funcionando. Rompiendo el beso, Timmy soltó el rostro de Vicky antes de envolver sus brazos alrededor de ella y abrazarla, sin preocuparse por sus senos presionando contra su cuerpo. Me gustas ahora, Vicky. Vicky le devolvió el abrazo agarrándolo y apoyando la barbilla sobre su cabeza. Dejando escapar una pequeña risita, Vicky dijo, te gané el fin de semana pasado. No es cierto. Timmy no dijo nada y simplemente apretó su agarre. Eres mío, Timmy Turner, así que no beses más a las estúpidas rubias del valle, ¿entendido? Timmy la miró a la cara y habló. En primer lugar, me besó y, en segundo lugar, no la conozco en absoluto, como dije, ni siquiera sé su nombre. Bueno, ¿cómo apareció en tu casa entonces? Vicky dijo con una sonrisa en su rostro, mostrando que ya no tomaba el incidente tan en serio. Supongo que es del tipo acosador como Totieo. Una sonrisa se formó en el rostro de Timmy. Vicky inmediatamente sacudió la parte superior de la cabeza de Timmy en represalia. Ay, lo siento, pero me tomaste fotos durmiendo. Timmy dijo en un tono juguetón. Vicky bajó la cabeza hacia la de él y le dio un beso en la mejilla, lo que provocó que Timmy se sonrojara. Necesito fotos de mi imbécil, no te cuido todos los días de la semana, aunque desearía hacerlo. Timmy volvió a hundir la cabeza contra Vicky y habló. Todavía no tengo que lavar tu ropa, ¿verdad? Vicky jugaba con su cabello mientras respondía no, ya no tienes que hacerlo. ¿Por qué no ves la televisión conmigo? De acuerdo. Punto. Con la mayor parte de la noche pasada en su sofá, Timmy Turner comenzó a sentirse cansado alrededor de las 12 en punto. Lidiar con la chica rubia y las 2 hermanas lo había dejado agotado tanto física como emocionalmente. Vicky parecía estar en el mismo estado cuando estiró los brazos por encima de la cabeza y bostezó. Bueno, he tenido un día completo de gritarte idiota, me voy a la cama. Vicky se puso de pie y subió las escaleras hasta la habitación de Timmy. Al ver que había entrado en su habitación, Timmy le gritó. Vicky, esa es mi habitación. Yo sé eso, la escuchó devolverle la llamada, su tono perfectamente indiferente.
Timmy se quedó sentado en el sofá sin saber qué hacer. Había imaginado dormir en su propia cama esta noche o en el sofá como el fin de semana pasado. Comillas Timmy, sube aquí, Vicky lo llamó. Timmy no estaba seguro de lo que le esperaba arriba, pero se sentía extrañamente feliz de no tener que tomar una decisión por sí mismo. Dentro de su habitación, Timmy encontró a Vicky en su cama de espaldas a la puerta. Con Vicky acostada en su cama, Timmy notó cuán grande era su colchón. Parecía enorme cuando era más joven, pero incluso hoy era más grande de lo que nunca necesitaría. Comillas, ¿hay algo que necesites, Vicky? Vicky se dio la vuelta para quedar frente a él. Con una sonrisa todavía en su rostro, Vicky dijo, solo ven a la cama, idiota. O fue todo lo que Timmy pudo reunir en respuesta, ya que la situación parecía absurda. Vicky se echó hacia atrás para dejarle espacio y ellos palmearon el lugar vacante a su lado. Para Timmy la situación no podría haber sido más incómoda. A pesar de que acababa de confesar algo por ella, Timmy no podía imaginar meterse en la cama con su antiguo archienemigo. Aún así, era mejor no poner a prueba la paciencia de Vicky aunque le gustaras. Timmy comenzó a acercarse a su cama, pero Vicky habló. Imbécil, ¿no te estás olvidando de algo? Tímidamente respondió, no lo creo. El imbécil ligero. Correcto, dijo Timmy antes de retroceder hasta el interruptor en la pared. Con un resbalón, la habitación se sumió en la oscuridad. Navegar por su habitación en la oscuridad resultó bastante simple, pero meterse en su cama era otro asunto. Timmy no estaba seguro de cuánto espacio le había dejado Vicky, así que se metió en la cama con cautela y se acostó. La sensación de algo más en su cama era ajena a Timmy, pero de todos modos le resultaba bastante fácil relajarse. Timmy sintió que un brazo cruzaba su pecho y tiraba de él hacia atrás. El cuerpo de Vicky se apretó contra el de él mientras le susurraba. Comillas, ¿te gusta estar acurrucado con tu malvada niñera, idiota? Comillas, demonio, Timmy repitió. Si bien él ciertamente creía que ella era malvada antes en su vida, pensó que era extraño que ella se llamara a sí misma malvada. Recuerdo que cuando tenías 10 años le rogabas a tus padres que no te dejaran sola conmigo y decías que era mala. Oh, lo siento por eso, Timmy soltó torpemente. No respondiste mi pregunta, Timmy. Timmy sintió que ella lo abrazaba aún más fuerte junto con besos en su cuello. Con la forma en que ella lo sostenía y el calor corporal que compartían, Timmy sintió que estaría mintiendo si decía que no. Sí, supongo que sí. Bien, ahora no tengo que dormir en ese maldito sofá todas las semanas. Timmy yacía en silencio, podía sentir la respiración de Vicky sobre él. La proximidad de su cuerpo lograba ser tanto estresante como tranquilizadora. Una pregunta apareció en la cabeza de Timmy, no estaba seguro de querer hacerla, pero pensó que ella podría tomarlo como una broma. Hola, Vicky. Sí, respondió ella casi de inmediato, indicando que no estaba más cerca de dormir que él. No hiciste todo esto solo para conseguir un lugar más cómodo para dormir, ¿verdad? Vicky no dijo nada en respuesta, pero tiró de él sobre su espalda. En la oscuridad, Timmy no podía ver mucho, pero podía sentir sus labios contra los suyos. Después de un segundo o dos, sintió que apartaba sus labios y luego recostaba su cabeza sobre su hombro. No, el imbécil que se metió en tu cama fue solo una ventaja. Fines de semana por OAG capítulo 10. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que publiqué, así que lo siento. Después del capítulo 9, estaba realmente agotado con esta historia, así que tomé un descanso y escribí My Valentine's Verb, lo que me permitió comenzar de nuevo incluso con los mismos personajes. Me sorprendió gratamente ver que algunas de las reseñas de B grande MB chica te preguntaban sobre los fines de semana, así que debo decir que si no fuera por esos muchachos, este capítulo no se habría publicado pronto. Una última cosa, Ari Kisami, tomé prestada tu idea o tomé tu sugerencia de tu reseña. Como sea que lo digas, usé tu idea y me sentiría mal si no la reconociera. Cuando Timmy se despertó por primera vez, estaba en un estado semiconsciente donde nada en la vida es seguro, su nombre, sus amigos, lo que había hecho el día anterior, todo se volvió borroso cuando su mente se reajustó a la conciencia. Fue en esta condición que Timmy vio por primera vez a Vicky acostada en la cama junto a él. Años de temerla y evitarla activamente habían
condicionado a Timmy a verla de la misma manera que un ratón ve a un gato. Sin el conocimiento de lo que había sucedido entre ellos en la última semana flotando en su mente, Timmy reaccionó instintivamente, arrastrando su cuerpo lejos de ella. Esto hizo que se cayera de la cama y golpeara el suelo, enviando un fuerte ruido por toda la casa. Vicky murmuró «manténlo abajo, idiota», y luego se volvió a dormir. Despertar y encontrar a Vicky a unos centímetros de él había provocado una respuesta de lucha o huida en Timmy. Recordó por qué ella estaba allí poco después e incluso estaba feliz por eso, pero ahora descubrió que su corazón latía tan rápido que no había forma de que pudiera volver a dormirse. Timmy decidió que ahora que estaba despierto bien podría ir a desayunar. El timbre de la puerta sonó cuando Timmy bajó las escaleras. No sabía qué hora era, pero parecía que era demasiado temprano para que alguien llamara a su puerta. Algo irritado, Timmy se acercó a la puerta y la abrió. Toti estaba de pie en su escalón delantero, tenía los brazos cruzados y tenía una mirada de indignación en su rostro. Su comportamiento recordaba extrañamente a Vicky. Fue una de las pocas veces que Timmy recordaba haber visto algún parecido entre las dos hermanas. Entonces, Timmy, tuve una conversación interesante con Verónica. Timmy pensó en el nombre y finalmente lo conectó con la chica rubia que visitó su casa ayer y causó que Vicky casi le cortara la cabeza. El hecho de que Toti y Verónica estuvieran hablando entre sí puso nervioso a Timmy. Oh, ¿qué tenía ella que decir? Bueno, ella me contó cómo habló contigo ayer y luego me felicitó por haberte conseguido como novio, dijo que te merecía más que ella. El ritmo cardíaco de Timmy se mantuvo alto, sabía que estaba en problemas, no sabía exactamente cómo todavía, pero sabía que esta situación solo empeoraría. Timmy solo esperaba que Vicky no se despertara pronto. Lo curioso es que Timmy no estaba en una relación. Así que no sé de dónde habría sacado ella esa idea, y el sarcasmo en su voz era inconfundible, por lo que Timmy sabía que debía andar con cuidado. ¿Ves, Totie? La cosa es, Timmy murmuró antes de que Totie comenzara a hablar de nuevo, evidentemente su pregunta había sido retórica. Le dije a Verónica la verdad, a diferencia de ti, que no estábamos juntos. Parecía estar molesta porque le mentirías de esa manera. Timmy estaba empezando a arrepentirse de verdad de no haber corregido la suposición de Verónica sobre él y Toti el viernes. No hacía falta ser un genio para ver que Timmy estaba al borde de una situación muy mala. Su mente cansada trabajaba con el nuevo conjunto de variables que Toti le había dado. Toti estaba enojado con él y ella le había dicho que Verónica estaba molesta con él, lo que significaba que él también podría tener noticias de ella. Si Vicky se despertara y viera que Toti estaba aquí, sería malo. Si Verónica volviera hoy y Vicky la viera, se derramaría sangre sin dudarlo. El sonido de un sollozo interrumpió el tren de pensamientos de Timmy. Toti intentaba y no lograba contener las lágrimas. Timmy, Verónica no es la única que está molesta contigo en este momento. Realmente duele que pienses tan poco en mis sentimientos por ti, que los usarías para mentir. La aplastante culpa que la presencia de Toti siempre le causaba a Timmy lo golpeó con 10 veces más fuerza que normalmente. Timmy nunca tuvo la intención de que algo así le sucediera, especialmente a Toti. Escucha Toti, lo siento mucho, pero nunca dije que tú y yo estábamos juntos. Verónica nos vio caminando juntos en la escuela y pensó que éramos pareja. Le habría dicho la verdad pero, ella nunca me dio la oportunidad. Comillas Timmy se dio cuenta de que no fue decirle toda la verdad a una chica lo que había causado esta debacle, pero decirle a Toti que Verónica lo había besado solo haría que Toti se sintiera peor. ¿Te gusta? Tienes que estar bromeando. Toti se dio la vuelta y Timmy miró más allá de ella para ver a Verónica de pie frente a su casa. ¿Crees que lo vas a ganar con el llanto? Eres un perdedor. Verónica habló con su habitual acento odioso de chica del valle que extrañamente estuvo ausente el día anterior, totalmente, no el autor cubriendo su propio trasero, y tenía una mirada agitada en su rostro que se estaba volviendo cada vez más común entre las mujeres alrededor de Timmy. Toti habló con lágrimas todavía rodando por su rostro. Comillas, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que habías dicho que me lo merecía. Eso fue como antes de que me dijeras que ustedes dos no estaban juntos. Con un tono triunfal en su voz, Toti dijo, bueno, llegué aquí primero.
Timmy y yo ya estamos discutiendo nuestro futuro juntos. Timmy solo pudo preguntar comillas que con incredulidad, ninguna de las chicas lo escuchó. No puedo creerlo, totalmente inconsciente que eres, a él no le gustas. Sal de mi camino, tengo una cita con Timmy. Sobre mi cadáver, gritó Totia mientras daba un paso hacia Verónica. Si así es como lo quieres, entonces está bien. En un instante comenzó la pelea. Verónica era más grande, pero Totia tenía el temperamento de su hermana, lo que significaba que nunca retrocedería. Timmy observó con incredulidad cómo las dos chicas luchaban entre sí, una chica inmovilizaba a la otra contra el suelo y llovían golpes solo para que las posiciones se invirtieran unos segundos después. Vicky finalmente se despertó y llegó a la puerta principal bostezando. Comillas, ¿qué está pasando aquí? Timmy, tu hermana y esa chica de ayer están peleando por mí. Vicky se echó a reír, obviamente muy divertida por el derramamiento de sangre que estaba ocurriendo frente a ella. Timmy había pensado que Vicky atacaría a cualquiera de las chicas en cuanto las viera, pero como lo estaban haciendo ellas mismas, parecía contenta con mirar. Comillas, supongo que no vas a ayudar a tu hermana pequeña, comillas, porque habría de hacer eso. Vicky se aseguró de que las otras dos chicas no estuvieran mirando antes de acercarse a Timmy y susurrarle al oído. Ella quiere hacerte suyo, y no permitiré que nadie me quite a mi Timmy. Le dio a Timmy un beso en la mejilla antes de distanciarse de él. Timmy sintió escalofríos recorriendo su cuerpo, por un breve momento se perdió pensando en la chica pelirroja a su lado. Gritos de dolor y frustración rompieron el trance de Timmy. La pelea entre Toti y Verónica aún continuaba. Sintiéndose al menos parcialmente responsable de la pelea que tuvo lugar en su patio delantero, Timmy habló. Comillas, ¿pueden por favor dejar de pelear? Totie, que tenía a Verónica atrapada debajo de ella, gritó de vuelta. Comillas, no hasta que decidas a cuál de nosotros quieres. Verónica empujó a Toti y se sentó antes de hablar. Sí, tú decides, Timmy, para que no tenga que pelear más con este perdedor. Después de un suspiro exasperado, Timmy dijo, no puedes obligarme a elegir. Ambas chicas miraron a Timmy y hablaron al unísono. Comillas, si podemos. Atónito, Timmy simplemente miró a las chicas con incredulidad. Sí, a la mierda esto, dijo Timmy antes de cerrar la puerta principal. Vicky se echó a reír de nuevo. Eso fue un gran idiota. Timmy se volvió hacia su cocina, pero se detuvo cuando Vicky lo agarró y lo abrazó por detrás. Vicky envolvió sus brazos alrededor de su pecho y Timmy pudo sentir su aliento en su cuello. Vicky preguntó burlonamente, comillas, ¿no te gusta ninguno de los dos? ¿Es por eso que no elegiste una chica? Elegí a una chica, te elegí a ti. Vicky apretó su agarre sobre Timmy hasta el punto que casi lo lastimó. Au, eso es tan cursi que es un lindo idiota. Timmy sintió un beso en su mejilla antes de que Vicky lo soltara. Vamos, Timmy, vamos a... Fines de semana por OAGI capítulo 11. Realmente dejé caer la pelota al actualizar esta historia de manera oportuna. Lo siento, ustedes se merecen algo mejor. El desayuno con Vicky fue la misma experiencia incómoda pero emocionante que Timmy había aprendido a esperar al estar cerca de ella. Timmy la conocía mejor que nadie en el mundo, pero la conversación informal seguía siendo difícil. Así que, Timmy se sentó y comió en silencio mientras Vicky se sentaba frente a él y le dedicó una sonrisa diabólica antes de comenzar a comer también. Sin Timmy ni Vicky hablando, la casa de los Turner estaba en silencio, lo suficientemente silencioso como para que Toti y Verónica todavía pudieran escucharse discutiendo afuera. Comillas, eres como un pequeño perdedor tan nerd. Sí, bueno, al menos puedo hablar sin usar la palabra como en cada oración. Comillas, así que Timmy habló tratando de ignorar la pelea de la que todavía se sentía responsable. Comillas, hiciste algo interesante esta semana. Comillas, ¿quieres decir además de chantajear a los niños para que hagan mis tareas? Preguntó Vicky. Bueno, nada realmente, excepto que encontré esto. Vicky metió la mano en uno de sus bolsillos y tiró un pequeño objeto negro sobre la mesa de la cocina. Timmy examinó el objeto más de cerca y descubrió que era un cuchillo de mariposa negro con la hoja entre los mangos. Comillas, ¿recuérdalo? Preguntó Vicky. Comillas, no debería. Ese es el cuchillo con el que el imbécil intentó apuñalarme hace unas semanas, del que me salvaste.
Timmy se sonrojó un poco, la forma en que Vicky lo había dicho lo hizo sonar como si Timmy fuera un héroe, lo cual no creía que lo fuera. Lo encontré en la calle ayer unos segundos antes de encontrar a esa chica rubia sobre ti. Tienes suerte de que no lo usé en tu contra en ese momento, estaba tan enojado contigo. Bueno, si no lo usaste en mi contra, porque lo guardaste, lo quería como un recuerdo de cuando mi imbécil me protegió y además, me conoces, no puedo decirle que no a un arma derecha. Timmy se obligó a salir como si lo que acababa de decir Vicky fuera normal. El sonido de alguien jugando con la puerta principal se hizo audible. Para horror de Timmy, pensó que Toti o Verónica habían entrado a la fuerza en su casa. Sin embargo, cuando se abrió la puerta, no estaban Toti o Verónica en el umbral sino el señor Turner. Timmy, Vicky, estaban de regreso. Vicky rápidamente agarró el cuchillo que había dejado en la mesa de la cocina antes de levantarse para saludar a los Turner en la sala de estar. Apenas era sábado y se suponía que los padres de Timmy no estarían en casa hasta el domingo. Timmy no sabía por qué sus padres habían llegado temprano a casa, pero admitió que por primera vez en su vida no estaba feliz de verlos en casa mientras Vicky lo miraba. Timmy salió de la cocina por su sala de estar. Cuando llegó allí, su madre también había entrado en la casa. Vicky estaba hablando con la misma voz ridículamente feliz y falsa que siempre usaba para los Turner. Timmy se dio cuenta de que no estaba feliz de verlos como antes. Por lo general, Vicky estaba encantada de ver a las personas que le pagaban grandes sumas de dinero en efectivo. Pero las cosas habían cambiado entre Timmy y ella. La señora Turner metió la mano en su bolso y sacó una gran cantidad de billetes que le entregó a Vicky. Tomando y guardando el dinero, Vicky miró por última vez a Timmy antes de salir de la casa de los Turner. El señor y la señora Turner cambiaron su atención de la niñera a su hijo. La señora Turner fue la primera en hablar. Timmy, tenemos una sorpresa para ti. Comillas que, ¿me vas a enviar a la escuela militar? Timmy realmente no quería darles una actitud a sus padres, pero su llegada anticipada lo había puesto de mal humor. Esta vez habló el señor Turner. Eres demasiado mayor para una niñera. Comillas que Timmy chilló al darse cuenta de que algo malo estaba pasando. El padre de Timmy volvió a hablar. Lo has estado diciendo durante años y finalmente eres lo suficientemente mayor como para pensar que tienes razón. El impulso de protestar casi superó a Timmy, pero logró controlarse. Un cambio total de opinión hacia Vicky despertaría las sospechas de sus padres. Lo último que quería hacer era darles a sus padres una razón para pensar que algo estaba pasando entre él y Vicky. Aunque sabía que debería tratar de sonar feliz, Timmy apenas logró levantar la voz por encima de un susurro cuando habló. Bueno, sin nada más que decirles a sus padres, Timmy fue a su habitación a pensar en su situación. Sin el pretexto de cuidarlo, era poco probable que volviera a ver a Vicky y mucho menos que estuviera a solas con ella. Si los padres de Timmy continuaban con sus escapadas semanales, lo cual creía que harían, eso le dio tiempo libre para ver a Vicky. Pero entre los amigos de Timmy y la hermana pequeña de Vicky, a Timmy le resultaba difícil creer que pudieran estar juntos sin que alguien se diera cuenta. A pesar de sus deseos, Timmy se resignó al hecho de que no volvería a ver a Vicky, la chica en la que le resultaba difícil pasar un minuto sin pensar. Fines de semana por Oaji capítulo 12. Aquí está el capítulo 12, chicos y chicas. Espero que esto compense el festival de basura que llamé el capítulo 11. Aunque a Timmy nunca le había gustado la escuela, la semana escolar actual había resultado ser aún más difícil de lo habitual. Después de enterarse de que sus padres ya no contratarían a Vicky como su niñera, Timmy cayó en una depresión que se prolongó durante la semana siguiente. Su depresión le dificultaba ser agradable con sus amigos. Y se encontró a sí mismo regañándolos a pesar de que no tenía nada en contra de ellos. Totia también se había vuelto más difícil de tratar. No es que a Timmy le empezara a disgustar ella, al contrario, la veía como una de las únicas conexiones que le quedaban con Vicky. Era que la escaramuza entre ella y Verónica el pasado fin de semana se había convertido en una guerra total. Totia era más inteligente que Verónica, pero todavía estaba en desventaja ya que Verónica tenía muchos amigos populares y poderosos. Verónica usó toda la influencia que tenía con la camarilla popular para amargarle la vida a Totie.
Para consternación de Timmy y Tootie, Verónica estaba teniendo éxito y casi todos los días Tootie acudía corriendo a su amado Timmy en busca de un hombro para llorar. Esto no pasó desapercibido para Verónica, quien no iba a dejar que Tootie se acercara a Timmy si ella no podía. Casi cada vez que Tootie se acercaba a Timmy, Verónica también aparecía y se aseguraba una repetición de la pelea de la semana pasada. Como antes, cada chica intentaría atraerlo a su lado, pero Timmy sabía que no debía elegir bando, incluso si simpatizaba un poco con Tootie. Fuera de la escuela, la situación de Timmy tampoco había mejorado. Regresar a una casa vacía era extraño para él y Timmy no lo notó hasta ahora, pero tener a alguien con quien volver a casa, incluso si era antes de que Vicky comenzara a ser amable con él, lo tranquilizaba. Ahora, cuando llegó a casa de la escuela, la casa estaba vacía, sin padres, sin Vicky, no. Una parte de Timmy juró que solía ver otras personas esperándolo en casa, pero no importaba cuánto lo intentara, nunca pudo recordar quién. Ellos eran. Timmy abrió la puerta de su casa después de otro viernes en la escuela. Después de que le dijeron que Vicky ya no lo cuidaría, Timmy supo que el próximo fin de semana sería difícil. En las últimas 2 semanas, Timmy se había encariñado con Vicky y ahora que se encontraba solo, realmente extrañaba la compañía de los malvados pelirrojos. Sin nada mejor que hacer, Timmy se sentó en el sofá de su sala y comenzó a ver la televisión. Navegar por los canales resultó inútil hasta que encontró una película. La película, Policía suelto que no sigue las reglas, era algo que había visto antes. Timmy recordaba que le gustaba la película cuando tenía 10 años, viéndola ahora no podía decir por qué. Entre el diálogo que provoca vergüenza y la capacidad de los personajes principales para subvertir las leyes de la física, a Timmy le resultó difícil mantenerse interesado. Renunciando a la televisión, Timmy subió a su habitación en un intento desesperado por evitar su aburrimiento y depresión. Timmy sabía que las posibilidades de encontrar algo para entretenerse eran escasas, pero no tenía nada mejor que hacer. En su habitación, Timmy encontró todos los juguetes que sus padres le habían regalado cuando era más pequeño, así como algunos libros que le habían regalado más recientemente. Timmy nunca había sido aficionado a la lectura y la mayoría de las veces los libros perdían ante el celo de alta tecnología de su Bechica Cube. A Timmy se le había ocurrido la idea de jugar con su Bechica Cube, pero estaba harto de todos sus juegos y no tenía dinero para comprar uno nuevo. Extrañamente recordó que nunca fue un problema cuando era más joven. Alejándose de su cubo en Bechica con frustración, Timmy caminó hacia su cama solo para que su pie chocara contra algo. Mirando hacia abajo, vio que era su bola mágica 9. Por puro aburrimiento, Timmy recogió el viejo juguete y decidió hacerle una pregunta. Comillas volveré a ver a Vicky. Timmy le dio una sacudida a la pelota y luego miró a través de la ventana hacia el agua turbia. El dado con las respuestas flotó hasta la parte superior con una respuesta simple. No apuestes por eso. La respuesta no era algo que Timmy quisiera ver aunque solo fuera un juguete. La frustración y la ira que habían acosado a Timmy durante una semana finalmente se desvanecieron y tiró la pelota contra la pared tan fuerte como pudo. La pelota chocó contra la pared y se partió en 2 mitades. Para sorpresa de Timmy, no se derramó ningún líquido. En cambio, las 2 mitades cayeron al suelo completamente secas. Timmy se acercó al juguete roto para investigar, pero una luz brillante salió disparada de la pelota. Momentos después, la luz fue reemplazada por 2 pequeñas figuras infantiles que lograron flotar sobre el suelo. Por un corto tiempo, Timmy se quedó mirando desconcertado, sin saber qué estaba mirando. Entonces, de repente, sus recuerdos regresaron rápidamente. Comillas Cosmo, Wanda, gritó Timmy mientras corría por la habitación para abrazar a sus padrinos. Los 3 se encontraron en el centro de la habitación en un abrazo grupal. Los extrañé mucho. Solo ahora comprendió Timmy por qué había estado tan deprimido y por qué había sentido que le faltaban algunos de sus recuerdos. Comillas ¿por qué me dejasteis? Timmy se sintió mal al preguntar eso, especialmente tan pronto después de volver a verlos, pero tenía que saber por qué. Incluso ahora que se sentía más feliz que nunca, parte de él todavía se sentía traicionado. Wanda, como siempre, fue la que habló de las preguntas difíciles.
No queríamos hacer deporte, fue decisión de Jorge. Vino a nosotros una noche después de que estuvieras dormido y nos dijo que eras demasiado mayor. En cuestión de minutos nos reasignaron a un nuevo ahijado. Odió a Jorge, fue todo lo que Timmy pudo decir en respuesta. No seas demasiado duro con él, chico. Puede parecer malo, pero realmente solo quiere lo mejor para los niños, además de que te devolvió a nosotros. El hecho de que Jorge cambiara de opinión intrigó a Timmy. No es que me importe, pero ahora que están de regreso, ¿por qué Jorge los devolvería después de llevárselos? Wanda volvió a hablar mientras Cosmo flotaba en el espacio hurgándose la nariz. No sabemos por qué, simplemente. Volvió a nosotros 3 semanas después y dijo que la situación contigo había cambiado. No preguntamos qué había pasado porque estábamos muy felices de verte de nuevo. Estoy feliz de verlos a ustedes también. Así que Timmy, preguntó Wanda. Comillas, ¿cómo era la vida sin nosotros? Timmy estaba a punto de explicar lo miserable que había hecho su vida hasta que Cosmo lo interrumpió. Esto es aburrido. ¿Podemos llegar ya a los deseos? Timmy no pudo evitar sonreír, había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo sujeto a los deseos de Cosmo. Claro, supongo que podría pensar en algunos deseos. Cosmo y Wanda levantaron sus varitas al unísono, los instrumentos mágicos brillaban con energía esperando el deseo. Aunque tenía una cantidad casi ilimitada de posibles deseos flotando en su cabeza, a Timmy solo le importaba uno. Ojalá Vicky volviera a ser mi niñera. Cosmo y Wanda miraron a Timmy con extrañeza, pero le concedieron el deseo de todos modos. Comillas, ¿por qué desearías eso?, preguntó el hada de cabello verde, que obviamente estaba confundida. Recuerden que fue gracias a ella que los conseguí en primer lugar y además con Vicky cerca. ¿Creen que Jorge los va a llevar pronto? Tanto Cosmo como Wanda asintieron con la cabeza en comprensión. Timmy se sintió mal por no decirles toda la verdad a Cosmo y Wanda, pero pensó que pronto descubrirían la verdad sobre él y Vicky. Segundos después sonó el teléfono, alejándolo temporalmente de la euforia de volver a tener a sus padrinos. Hola, dijo Timmy mientras contestaba el teléfono. Timmy, es mamá, tu padre y yo nos vamos este fin de semana, así que le pedimos a Vicky que te cuide durante el fin de semana. Llegará en unos minutos. El corazón de Timmy saltó cuando escuchó a su madre decir que Vicky vendría y la alegría que sintió por el regreso de sus hadas solo se intensificó al saber que volvería a ver a Vicky. Haciendo todo lo posible para sonar infeliz por Vicky y a su madre, Timmy habló en un tono apagado. Está bien, mamá. Está bien, cariño, nos vemos el lunes. Timmy colgó el teléfono y se volvió para mirar a sus padrinos. Cosmo y Wanda le devolvieron la sonrisa que estaba fija en su rostro. Comillas, oh, imbécil. Timmy escuchó una llamada desde el primer piso, lo que provocó que su ritmo cardíaco se disparara y que se le erizara el cabello en la nuca. Claramente, Vicky no había necesitado más de un par de segundos para llegar a la casa de los Turner. Timmy notó que la forma en que Vicky lo llamaba se parecía mucho a la forma en que lo hacía Tootie, aunque Tootie nunca logró sonar femenina y viciosa al mismo tiempo como su hermana mayor. Sin molestarse en pensarlo, Timmy salió de su habitación y bajó las escaleras. No sabía si Cosmo y Wanda esperarían en su habitación o si ya lo seguían disfrazados. A Timmy le importaba poco, ya que dudaba que pudiera mantener en secreto lo que había sucedido entre él y Vicky por mucho tiempo. Timmy esperaba encontrar a Vicky esperándolo al pie de las escaleras, pero no encontró nada. Esto fue algo así como una sorpresa para Timmy, podría haber jurado que la había oído. Echando un vistazo alrededor de su primer piso, Timmy no encontró a nadie. Ahora, completamente confundido, Timmy se movió hacia la puerta principal para echar un vistazo afuera solo para que alguien lo agarrara por detrás cuando abrió la puerta. Siempre te rendiste, idiota, demasiado fácil. Vicky de alguna manera se había puesto detrás de Timmy, lo cual era típico en ella. El pelirrojo siempre había sido astuto, en más de un sentido. Apretando su agarre sobre él, Vicky lo abrazó por detrás. Cuando Vicky habló pudo sentir su aliento en su cuello. No sé por qué tus padres idiotas cambiaron de opinión, pero me alegro de que lo hayan hecho. Porque lo único mejor que ver a mi idiota es que te paguen por ver a mi idiota. Vicky siguió sus palabras al plantar un beso en la mejilla derecha de Timmy, lo que provocó que Timmy sintiera la familiar oleada de sangre que le subía a la cara.
La intimidad con Vicky todavía hacía que Timmy se sintiera incómodo, pero no le importaba porque estaba feliz de volver a verla. Timmy cerró la puerta principal antes de escaparse del agarre de Vicky y girarse para mirarla. Ahora que podía mirar a Timmy a los ojos, Vicky hizo una pregunta sencilla. Comillas, me extrañaste. La única respuesta de Timmy fue inclinarse hacia adelante y presionar sus labios contra los de ella. Vicky respondió agarrando la camisa de Timmy y atrayéndolo hacia ella nuevamente. Rompiendo el beso, Vicky le dedicó una sonrisa a Timmy. Lo tomaré como un sí. Tomando su mano, Vicky lo llevó al sofá en la sala de estar de los Turner. Estoy viendo la televisión, idiota, y tú viendo conmigo. No tengo elección en esto, ¿verdad?, preguntó Timmy mientras Vicky se acurrucaba contra él en el sofá. No, idiota, realmente no lo haces. Timmy solo pudo sonreír en respuesta, ya que no había ningún otro lugar en el mundo en el que quisiera estar en ese momento. Eso es todo, he terminado con esta historia. Timmy recuperó a sus hadas y Vicky está de vuelta en su vida para siempre. Puede que no parezca el mejor final de la historia, pero no puedo llevar esta historia más lejos. Los últimos 4 capítulos han sido extremadamente difíciles para mí de escribir y he llegado al punto en que hacerlo más largo lo convertiría en una basura más grande de lo que ya es. Algún día creo que publicaré una especie de epílogo, pero no será un capítulo normal. Gracias a todos los que leyeron o comentaron, ustedes me hicieron sentir un poco menos raro al mostrarme que no soy el único fan de Timmy y Vicky. Gracias a ustedes, creo que estaré escribiendo historias de Timmy y Vicky durante mucho tiempo. Una última cosa, para los fanáticos de POF, lamento que